ikertzale asko garenez, oso zorrotza izango naiz denborarekin. Ikertzale bakoitzak edo talde bakoitzak 15 minutu ukiko ditu hitz egiteko, eta denbora hori igarota moztu egingo dugu, guztiok denbora hitz egiteko, denbora ukitzeko hitz egiteko. Eskerrak emanen izkiok Eusko Ikaskuntzari eta Bilboko Udaletxeari lekua usteagatik eta berriro simposiuna egiteagatik. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por acudir. Es un placer inaugurar la segunda sesión del 19º Simposium de Historia de Bilbao. Como somos muchos investigadores e investigadoras, y cada uno únicamente cada grupo únicamente tiene un cuarto de hora para hablar, voy a ser muy estricto con el horario, para que todos y todas podamos hablar o preguntar. Por lo tanto, cuando termine el cuarto de hora, pues procuraré cortar la conferencia. Ya me podéis perdonar, pero cosas del directo. Por último, me gustaría agradecer a Eusko Ikaskuntza y al Ayuntamiento de Bilbao pues, la posibilidad, una vez más, de desarrollar esta reunión científica ya consolidada. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con Txomin Ansola, experto en el cine del País Vasco, que además tiene multitud de publicaciones sobre esta materia, y pues nos hablará sobre la expansión de la exhibición cinematográfica en Bilbao entre 1550 y 1560, memoria de una etapa prodigiosa. Txomin, nahi duzu nion, cuando quieras. El espectáculo cinematográfico bilbaíno inició en la década de los 50 una etapa de expansión que se caracterizó por el constante y progresivo aumento de la oferta cinematográfica, época que se prolongó hasta la primera mitad de la década de los 60. Este crecimiento dio lugar a un panorama cinematográfico inédito hasta entonces. La exhibición cinematográfica creció como no había ocurrido anteriormente. Su presencia se diseminó por toda la trama urbana, llegando por primera vez a todos los barrios de la ciudad. La fase ascendente del espectáculo cinematográfico cristalizó en un aumento del consumo cinematográfico, consumo que no hemos podido cuantificar ya que el control de taquillas se crea en 1965, fecha a partir de la que sí comienzan a haber 6 estadísticas sobre el número de espectadores, películas que se exhiben y demás datos, pero que, como señalo, en esta época todavía no se recogen ese tipo de datos. Con lo cual, para poder evaluar, pues, digamos, a nivel de cuantitativo, es decir, cómo crecen el número de salas en la ciudad, que es un indicativo claro de cómo, digamos, va creciendo el espectáculo cinematográfico. Esta etapa de la exhibición cinematográfica arranca en 1950 con la apertura del cine consulado, un comienzo positivo que se mantuvo durante toda la época. En la primera mitad de la década de los 50 se construyeron 6 cinematógrafos más que elevaron la nómina de los cines de la villa hasta los 22 de 1954. En la segunda mitad de la década de los 50 se mantuvo este sesgo positivo, superándose el número de aperturas, que ascendió a 9, tras lo cual el censo de los cines se situó en los 31 de 1959, de los que 16 eran nuevos cines, con lo cual la oferta cinematográfica en esta década se duplicó. El año más activo correspondió a 1951, en el que se abrieron 3 salas, Gran Vía, Olimpia y Abando, mientras que en el resto de los años la construcción de los cinematógrafos osciló entre 1 y 2 salas. Este ritmo de aperturas se incrementó en la primera mitad de los años 60, cuando se construyen 11 cines, superando de esta forma los 7 de la primera mitad de la década de los 50 y los 9 de la segunda mitad de la década de los 50. El año más prolífico fue también el de toda la época. Correspondió a 1960, cuando se abrieron 5 salas: Bolueta, Patronato, Goya, Matico y Avenida. También es reseñable lo acontecido en el año 1964, en el que abren sus puertas 3 cines, Urrutia, Otxarkoaga y Irala. Con su construcción concluyó esta fase expansiva de la exhibición bilbaína, que se materializó en la apertura de 27 salas, lo que situó su número en el 42 en 1964. Cifra que marca el techo de la oferta cinematográfica, ya que al año siguiente se produjo el cierre del cine Irala, con lo que esta época se clausuró con 41 salas, frente a las 15 con las que se abrió. El aumento sustancial de la oferta cinematográfica propició que esta no se concentrara exclusivamente en los distritos de Abando y Abayondo, como había ocurrido hasta entonces, sino que se fuera ampliando progresivamente al resto de los distritos de la villa. De esta manera, la exhibición cinematográfica se extendió por toda la ciudad, acercando el espectáculo cinematográfico a la gente. Esta proximidad de los cines permitió una mayor frecuentación y, por tanto, un mayor consumo cinematográfico, al mismo tiempo que se ampliaban las posibilidades de sociabilidad de los vecinos en un espacio público
cercano al lugar en el que vivían. El cinematógrafo pasaba de esta manera a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, para los que se convertía en un icono de su entorno más cercano. Esta circunstancia propició una mayor interacción del espectáculo cinematográfico y los vecinos, al mismo tiempo que contribuía a una apropiación simbólica de este espacio público. Las primeras salas que se abrieron durante la primera mitad de la década de los 50 lo hicieron en su emplazamiento tradicional, el distrito de Abando, donde se levantaron cines como el Consulado, Gran Vía, Olimpia, Abando y Carton, y el distrito de Bayondo, donde lo hicieron el Milke y el Colón. El cinematógrafo amplió su ubicación espacial a partir de 1953, cuando abre sus puertas el Gran Cinema de Deusto, en el distrito del mismo nombre. 2 años después lo hacía también en el mismo espacio, aunque en el barrio de San Ignacio, el Cine Begoña. Durante la segunda mitad de la década de los 50, la mayoría de los cinematógrafos se construyeron en los barrios. Esto es un elemento indicativo que luego se va a repetir también en la primera mitad de la década de los 60. Excepto el Cine Capitol, que se levantó en el distrito de Abando, y el Cine Liceo, que lo hizo en el distrito de Bayondo, el resto lo hicieron en los demás distritos. El siguiente distrito en llegar al cinematógrafo fue el de Urbarri, donde se construyeron los cines de Zurbarán y Aneja. A continuación, recala en el distrito de Recalde, donde abren los cines Recalde y Arraiz. Por último, tenemos el distrito de Begoña, donde se ubican los cines Santucho y Artagán. En la primera mitad de la década de los 60, el cinematógrafo siguió ganando presencia en los barrios. Así, de los 11 cines que se construyen durante estos años, 2 lo hacen en el distrito de Abando, el cine Santiago Apóstol y el cine Urrutia, y uno en el distrito de Bayondo, el cine Patronato. Mientras que los 8 restantes se abren en los barrios, 2 en el distrito de Deusto, Avenida y Canciller, 1 en el distrito de Begoña, Bolueta, 2 en el distrito de Recalde, Boya y Irala, y 1 en el distrito de Uribarri Mático. El mapa cinematográfico de la villa se completa con la construcción en los distritos de Basurto, Zorroza y Ochoa Arcuaga de dos nuevos cinematógrafos, el Zorroza y el Ochoa Arcuaga, del que toman el nombre del mismo distrito. El distrito de Abando siguió siendo durante esta época el espacio cinematográfico de la villa por antonomasia, y en sus calles se abrieron 8 salas. A continuación se sitúan con 4 cines los distritos de Bayondo, Deusto y Recalde. Con 3 salas tenemos los distritos de Uribarri y Begoña, y cierra la relación los distritos de Basurto, Zorroza y Sarcoga con un solo cine. La impronta comercial, como no podía ser de otra forma, corresponde a los cines del centro de la ciudad, los que funcionan en el distrito de Abando, ya que en él se encuentran los cines donde se traman las películas. En algunas ocasiones, el estreno adquiere la categoría de exclusivo, no proyectándose en ningún otro cine ni de Bilbao ni de la provincia. Un ejemplo de esta circunstancia nos lo facilita el estreno en 1952 del cine Carton, con la exhibición de la película estadounidense Lo que el viento se llevó. Esta es una práctica bastante habitual. Es decir, dada la estructura de la exhibición cinematográfica que funciona a través, digamos, de la categoría de los cines del centro de la ciudad son los que van a concentrar los estrenos, y dentro de la propia luego dinámica de la exhibición cinematográfica, las salas, como trabajan con determinadas distribuidoras en exclusiva, muchas veces controlan o exhiben películas exclusivamente en ese cine. Los cines de barrio se dedicaron fundamentalmente a reestrenar las películas que habían proyectado previamente en los cines de estreno, aunque no todos tienen la misma categoría, por lo que su acceso a las películas dependía si eran de primera, segunda o tercer reestreno. Su significación económica es por ello también diferente y claramente menor. No obstante, cumplían una innegable función social, la de ser un espacio para el ocio comunitario, a la vez que contribuían a facilitar la relación social de los vecinos. La expansión que registró el espectáculo cinematográfico durante toda esta época posibilitó la aparición de nuevas empresas cinematográficas, mientras que otras aprovecharon esta circunstancia para ampliar su actividad. La primera empresa en hacer acto de presencia en la exhibición cinematográfica de la villa de estos años fue la empresa Consulado, que tomó el nombre de la primera sala que abrieron, el Cine Consulado. A ella hay que sumar 2 cines más en la primera mitad de la década de los 50, el Carton y el Colón, y uno más tarde en la primera mitad de los años 60, el Canciller. Los 2 primeros se situaban en el distrito de Abando, el tercero en el distrito de Ibayondo y el cuarto en el distrito de Deusto. En segundo lugar tenemos la empresa Demetrio Salgado, con sus 3 cines construidos en la primera mitad de la década de los 60. Los 2 primeros, el Cine Goya y el Cine Mático, abrieron sus puertas en los distritos de Recalde y Uribarri, respectivamente. 2 años después, más tarde, en el 1964, lo hacía el Cine Urrutia en el distrito de Abando.
A estas empresas hay que sumar otras empresas menores, pues, como ejemplo la de la Alejandro Larraona, que además del Ártaga bilbaíno contaba con 3 cines en otras ciudades de Vizcaya, como Baracaldo, Basauri y Miravalles, o la empresa Bañuelos, que explotaba el cine Abando y participaba en Logroño en la empresa Cines Rioja. La relación se completa con la empresa de cine Capitol, que contaba con 2 cines, el Ideal Cinema y el Coliseo Albia, ambos ubicados en el distrito de Abando. El resto de las empresas disponían de un cine únicamente. La gran empresa de esta época fue Trueba de Espectáculos, la social líder de la exhibición de Bilbao y por extensión del territorio histórico. Fundada en el año 41, contaba a comienzos de la década de los 50 con 5 cines: Trueba, Buenos Aires, Actualidades, Gallarra y Cine Bilbao. Los 3 primeros se situaban en el distrito de Abando y los 2 restantes en el distrito de Ibaiondo. El liderazgo de Trueba se reforzó estos años con la apertura de 2 nuevas salas, en el distrito de Abando, Gran Vía y Olimpia, a la que hay que sumar 5 cines más en los barrios. 3 se abrieron en la segunda mitad de los años 50, Banderas, Recalde y Santuchu, y los 2 restantes en la primera mitad de los años 60, Zorroza y Ocharcoaga. Mención aparte merece el papel activo que jugó la Iglesia Católica durante esta época. A los tradicionales cines regionales, cine parroquiales que funcionaban de forma esporádica, y la programación de sesiones cinematográficas en los colegios dedicados a los alumnos, hay que sumar la apuesta que hacen diferentes parroquias por impulsar cines comerciales. Durante estos años, la Iglesia Católica abrió 7 salas, que dependían, en todos los casos, de las respectivas parroquias. Todas ellas igualmente se construyeron en los barrios, dedicándose por ello a la proyección de películas de reestreno. Los 3 primeros cines se abrieron en la segunda mitad de la década de 50, el Liceo, el Arraiz y el Aneja, mientras los 4 restantes lo hicieron en la primera mitad de los años 60, Santiago Apóstol, Bolueta, Patronato y Avenida. Su apertura coincidió en el tiempo con el momento más dulce de la exhibición cinematográfica bilbaína. Este tipo de salas cumplían una doble función: por una parte, generar ingresos para las propias parroquias, mientras que por la otra parte intentaban ofrecer un entretenimiento dentro de las normas de la moral católica, mediante sesiones infantiles y sesiones dedicadas al conjunto de la familia. No eran ni mucho menos una alternativa a la programación de los cines comerciales, con los que no podían competir en el terreno de las películas por la propia estructura de la distribución y exhibición. Y su propuesta pasaba por ofrecer una programación acorde con la categoría del local, por lo que el coste de las localidades era sensiblemente mucho más barato que en los cines de estreno. De esta forma se ofrecía un entretenimiento más asequible para los vecinos, asegurando de esta manera una asistencia a las salas. El cierre del Cine Irala en 1965, un año después de su apertura, nos indica que la etapa más brillante de la exhibición cinematográfica bilbaína entraba en su recta final. Poco tiempo después se abrió una nueva etapa que se concretó en el lento pero constante retroceso del espectáculo cinematográfico bilbaíno. Los momentos finales de esta expansión de la exhibición cinematográfica coinciden en el tiempo con el surgimiento de una embrionaria sociedad de consumo que, a medida que se consolidaba, iba ampliando las posibilidades de ocio del conjunto de la población. La televisión, el automóvil y la música pop entre los jóvenes, que era el público más fiel del espectáculo cinematográfico, fueron ampliando las posibilidades de entretenimiento de la gente, por lo que consecuentemente fueron restando espectadores al espectáculo cinematográfico. El cinematógrafo, perdiendo de esta manera su carácter de espectáculo popular, de rito comunitario, de espacio para la sociabilidad, sobre todo en los barrios, que son los que van a sufrir con la crisis de forma más intensa. Su dimensión colectiva, sobre la que había crecido y se había sentado desde sus orígenes, se fue transformando de un ocio colectivo en un espacio público, hacia un ocio individual en un espacio privado. Para concluir, señalar que las películas seguían siendo la base del espectáculo cinematográfico. Lo que comenzaba a cambiar era la relación del espectador con las mismas. La contemplación de las imágenes dejaba de ser algo colectivo para pasar a ser algo individual. Al mismo tiempo se perdía parte del espacio público en el que varias generaciones de espectadores habían compartido las vicisitudes de un espectáculo que había contribuido a forjar con sus imágenes un imaginario común. De esta manera, el espectáculo cinematográfico comenzaba a escribir un nuevo capítulo de su historia. Muy bien, esto es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Txomin, por la brillante conferencia y por ajustarte al tiempo. Bueno, sobre todo el tiempo. Sobre todo el tiempo, sí. Bueno, luego tendremos una ronda de preguntas antes del descanso, así que si alguien quiere manifestarle algo, preguntarle algo, pues lo puedo hacer luego. A continuación tenemos a Arturo Azpeitia,
miembro del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, experto en urbanismo y patrimonio. Así que, cuando quieras. Vale, encendemos. Arratsaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Azpeitia, Santander. Soy miembro del GEPAC, del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la UPV. También formo parte de la Cátedra UNESCO, Paisaje y Patrimonio, también de la Universidad del País Vasco. Y a continuación voy a exponer brevemente algunas de las conclusiones más destacadas del estudio que hemos realizado sobre los sistemas defensivos de la villa medieval de Bilbao. Hemos podido obtener datos que en algunos casos nos han permitido replantear el estado de la cuestión. En primer lugar, es importante destacar que la escasez de referencias documentales y la ausencia de restos materiales que nos ofrece la imagen contemporánea del casco viejo de Bilbao han convertido tanto a la muralla como al alcázar en dos construcciones bastante desconocidas dentro de la historia de la villa. La información publicada al respecto, en líneas generales, es breve y en algunos casos confusa y contradictoria. Se trata de una información basada fundamentalmente en estudios morfológicos e interpretativos de la trama urbana y en la historiografía clásica. Este segundo apartado es importante porque algunos errores cometidos por estos historiadores clásicos se han transmitido a la historiografía reciente y en la actualidad estudios actuales de la investigación actual pues cometen el mismo error al no acudir al análisis de las fuentes documentales originales. Con respecto a la metodología que hemos empleado en nuestro estudio, en primer lugar se ha efectuado un análisis documental y bibliográfico exhaustivo, se ha desarrollado un estudio de la cartografía histórica, se ha elaborado una sistematización de la información contenida en las memorias originales de las excavaciones realizadas en el casco viejo de Bilbao, que en algunos casos nos ha reportado pues, datos sorprendentes, ya que hemos comprobado que a veces hay divergencias entre las memorias publicadas en Arco y Cusca y la información original de estas memorias arqueológicas. También se ha desarrollado una revisión del material recuperado en la excavación efectuada en la iglesia de San Antón Abad y su entorno en el año 2002, donde se documentaron 2 tramos de lienzo de muralla. Y, por último, se ha efectuado una lectura de los paramentos de la fachada meridional de la iglesia de San Antón Abad. Bueno, centrándonos en el análisis de la muralla, con respecto al estado de la cuestión, las primeras referencias documentales sobre su construcción datan del año 1334 por los privilegios concedidos por el rey de Castilla, Alfonso XI, y el señor de Vizcaya, Juan Núñez de Lara, para la erección de la muralla. Esta cronología pues pudo ser confirmada arqueológicamente gracias a la excavación dirigida por Iñaki García Camino en el Palacio de la Bolsa en el año 1990, donde se documentó un tramo de muralla. No obstante, la hipótesis más extendida en la actualidad deriva de la información obtenida pues con la excavación efectuada en la iglesia de San Antón en 2002, que, como he comentado, permitió la documentación de 2 tramos de lienzo de muralla. Dicha hipótesis pues señala que la fortificación de la villa atravesó 2 fases constructivas, con una primera muralla que se puede relacionar con el periodo fundacional de la villa en el año 1300, sobre la que pues se superpuso en una segunda fase constructiva otra muralla, casi ocultándola en su totalidad, pues que sí que coincide con el mandato de Alfonso XI y del señor de Vizcaya en el año 1334, que nos comentan las fuentes documentales. Esta información fue publicada por los directores de la actividad en Arco y Cusca. Actualmente es la información que figura en el inventario arqueológico de Vizcaya, del Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, y también ha sido difundida en otros medios de carácter divulgativo, algunos de la Diputación Foral de Vizcaya. No obstante, la revisión sistemática de la memoria original y del material arqueológico, en contraposición de lo que se señala en estas publicaciones, nos ha permitido pues, plantear que esta hipótesis sobre la doble muralla pues, se puede desmentir, ya que en la información que se contiene en esta memoria original se rechaza la existencia de 2 murallas, considerando que la primera muralla es tan solo un zócalo o cimentación de la misma cerca,
y que no se puede datar la muralla antes del segundo tercio del siglo XIV debido al hallazgo de monedas de Alfonso XI relacionados con la fase de la construcción de la muralla. Podéis ver en la imagen que se observa una moneda de Alfonso XI recuperada en la excavación, cuya cronología oscila entre 1313 y 1350. En las dos imágenes que se observan en esta diapositiva, la que se sitúa a la izquierda, supongo que es a vuestra derecha, se observa la V504, que se corresponde a ese tramo de lienzo de muralla, y en la parte inferior se puede ver el pequeño zócalo interpretado como primera muralla. El plano que se ve a la izquierda es un plano inédito facilitado por Ángel Martínez Montecelo, que fue uno de los arqueólogos que participó en el proceso de excavación, y en el ángulo inferior derecho, marcado en un círculo, en un cuadrado, en un rectángulo rojo, se aprecia representada el tramo lienzo de muralla con orientación este-oeste, pues no sé si se ve bien, pero aparece representado el zócalo. Bueno, con respecto al alcázar medieval de la villa, el estado de la cuestión pues arroja cierta confusión sobre sus orígenes. Hay autores como Enríquez o Enriqueta Semestre que pues señalan que existe una preexistencia del alcázar con relación a la fundación de la villa. Para ello se basan en un supuesto fragmento de las Bienaventuranzas de Fortunas de Lope García de Salazar, aunque en ningún momento ofrecen una referencia documental exacta. La revisión exhaustiva de esta obra que hemos realizado en este estudio nos permite afirmar que en ningún momento se indica la existencia de castillo o fortaleza alguna en la villa de Bilbao en ese periodo. Se ha efectuado un estudio que ha abarcado desde el año 1130 hasta el último de los libros, hasta el libro 25. La metodología empleada ha sido la de búsquedas selectivas en los 4 primeros libros, y a partir del libro 20, que coincide con el inicio de la narración del señorío de Vizcaya, se ha hecho una lectura exhaustiva. Otra de las teorías con respecto a los orígenes del alcázar medieval procede de Teófilo Guiar, uno de los historiadores clásicos pues más recurridos a la hora de afrontar estudios sobre los orígenes de Bilbao, y Teófilo Guiar señala que el alcázar y la muralla fueron construidos de forma conjunta en el año 1334. No obstante, esta información pues tampoco está exenta de confusión, ya que en la crónica de Vizcaya hay un documento que indica con claridad cómo la construcción del alcázar se inició en el año 1332 por mandato del rey de Castilla Alfonso XI, 2 años antes que el inicio de la construcción de la muralla, que como hemos señalado las fuentes datan en el 1334. Con respecto a la localización del alcázar, todas las referencias documentales, además de la cartografía histórica, sitúan el alcázar en la zona de la iglesia del puente de San Antón. Además, pues en la excavación efectuada en la iglesia de San Antón en 2002 se pudo documentar un suelo arcilloso relacionado con el primitivo alcázar. Tanto la zona de la iglesia como esta área del primitivo alcázar, se documentó que era una zona urbana intramuros, en contraposición de la idea transmitida por la historiografía clásica, que siempre la relacionaban con una zona exterior a las murallas. Las fuentes documentales medievales nos ofrecen un documento muy interesante de 1515, donde se describen los restos del antiguo alcázar, ubicando con gran precisión uno de sus muros entre la torre de Tristán Díaz de Leguizamón y la iglesia de San Antón. Bueno, en los dos planos que se observan a la izquierda en la imagen, se puede ver en el plano superior una vista de Bilbao del año 1375, aunque bueno, este plano fue elaborado por Carlos Plaza en 1913. En el plano inferior, hay otra vista de Bilbao en 1442, que también fue elaborado a posteriori por Delmas en 1881. Estos dos planos han sido muy utilizados a la hora de afrontar los estudios de los orígenes de la villa de Bilbao, y enmarcado en rojo se observa cómo se representa la zona del alcázar, el alcázar, y la zona de San Antón extramuros, algo que se desmintió en la excavación efectuada en la iglesia de San Antón Abad en 2002. En el plano de la derecha se observa en detalle la representación del alcázar, y en negro es la torre de Tristán Díaz de Leguizamón, que se ubicaba donde actualmente se encuentra el inicio de la calle Somera, información que ha sido contrastada por las fuentes documentales. El solar donde se ubicaba el alcázar fue reaprovechado para la construcción de la iglesia de San Antón, como se sabe a través de la documentación medieval e incluso de la excavación que se efectuó en la iglesia, lo cual nos hace plantearnos algunas hipótesis, ya que al quedar absorbidos los restos del alcázar por la construcción de la iglesia,
La lógica nos hace pensar que estos restos podían haber sido reutilizados para la construcción del nuevo templo. Esto nos hace pensar en una hipótesis que ya en el año 2006 pues sugirieron Beatriz Arizaga y Sergio Martínez, y es que en la fachada sur de la iglesia podrían intuirse vestigios del antiguo alcázar. La lectura de alzados rápida que hemos efectuado en este estudio nos ha permitido identificar diferentes fases constructivas en consonancia con dicha hipótesis. No obstante, debemos mantener las lógicas reservas, pues ya que no se ha efectuado un análisis exhaustivo de las fábricas de los mampuestos, ni de las tipologías litológicas o de la composición de los morteros. Bueno, como se observan estas dos imágenes, en la imagen de la izquierda pues se han apreciado diferentes fases constructivas. La V003 engatilla adosándose a la V001, que es anterior, indicando una ruptura en el muro. Quizá en la imagen de la derecha se vea pues sombreado tres fases constructivas diferentes y pues no sé si se aprecia bien, pero hay una hilada de mampuestos en la parte inferior, debajo del vano, de coloración oscura, son calizas, que son similares a las que aparecieron bajo cota cero en el muro documentado en la excavación efectuada en el interior de la iglesia de San Antón con orientación este-oeste. Todo ello nos ha hecho plantear una posible reinterpretación sobre el lienzo de muralla con orientación este-oeste documentado en la excavación de la iglesia de San Antón, planteando la hipótesis de que quizás podría tratarse de uno de los muros del primitivo alcázar, ya que funciona como basamento del muro meridional de la actual iglesia sobre la que se ha efectuado la lectura, donde podrían advertirse sobre cota cero vestigios del alcázar. Se trata además, esto es un hecho sorprendente, de un muro notablemente más grueso, 2,60 metros de espesor, que el resto de tramos de muralla documentados, que oscilan todos sobre 1,50, tanto el segundo tramo de muralla documentado en el interior de la iglesia de San Antón, como los restos de muralla que aparecen en la calle Ronda, incluso el tramo de muro de muralla que pues se documentó en la iglesia, en la excavación en el Palacio de la Bolsa en el año 1990. Su localización coincide además con la ubicación descrita en el mencionado documento de 1515. En tal caso, aceptando esta hipótesis, la información derivada de la documentación de dicho muro nos estaría ofreciendo realmente datos sobre la morfología del alcázar, que hasta ahora se pensaban desconocidos. Por último, a modo de conclusión, voy a efectuar un resumen con las ideas más destacadas. No se disponen de referencias documentales que indiquen una posible persistencia del alcázar medieval de Bilbao con anterior a la fundación de la villa, con anterioridad. La construcción del alcázar se inició en el año 1332 por orden del rey de Castilla, Alfonso XI, con anterioridad al inicio del lanzamiento de la cerca medieval, que las fuentes documentales datan en 1334. El registro arqueológico no permite datar la construcción de la muralla medieval de Bilbao antes del segundo tercio del siglo XIV. Además, se rechaza la hipótesis que defiende la existencia de dos murallas superpuestas pertenecientes a diferentes fases constructivas en el interior de San Antón, ya que la primera muralla tan solo es un zócalo o cimentación de la misma cerca. Y por último, se plantea la reinterpretación de las conclusiones extraídas sobre el tramo del muro con orientación este-oeste, documentado en la excavación efectuada en la iglesia de San Antón en 2002, como uno de los muros del primitivo alcázar medieval sobre el que posteriormente se construyó el templo. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko, Arturo. Bueno, a continuación intervendrán Juan Gondra, Begoña Madarieta y Antón Erkoreka. Únicamente, Antón, sube bien. Bueno, Juan Gondra y Begoña Madarieta. Juan Gondra fue médico del Ayuntamiento de Bilbao y Begoña Madarieta pertenece a la UPV y es miembro del Museo Vasco de la Medicina. Ambos son expertos, junto con Antón Erkoreka, en la historia de la medicina, así que es un placer tenerlos aquí con nosotros. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Cuando finalizaba el siglo XIX,
estado de salud de la población de Bilbao era deplorable y las estadísticas de mortalidad eran alarmantes. Los bilbaínos de aquella época eran conscientes de lo que ocurría y desarrollaron durante 50 años una actividad importante para corregir los defectos de higiene y salubridad de la ciudad y conseguir mejorar el estado de salud de sus habitantes. Hoy vamos a recorrer una parte de esa reacción. Vamos a dejar de lado 4 aspectos muy importantes que son el suministro de agua, el conseguir una red de suministro de agua potable, la red de saneamiento, el conseguir una vivienda digna a través de las viviendas baratas y todas las iniciativas para conseguir viviendas y el mejorar la alimentación de la población. Nos vamos a centrar en lo que se puede ver y tocar hoy en un paseo agradable de un domingo por la mañana y se puede completar después con una visita al Museo de Historia de la Medicina de Lejona, donde se encuentran los restos que se han podido salvar de lo que vamos a ver ahora. Empezaremos el paseo en el Hospital de Basurto, la obra más grandiosa de la sanidad bilbaína, probablemente conocido por todos ustedes, pero menos conocido es que el hospital es un museo no solo por la calidad de sus edificios, sino porque en su interior se encuentran numerosas esculturas y placas y en su interior galerías de retratos de mucho interés. En el museo no se conservan muchos restos del Hospital de Basurto, pero sí se conserva entera su biblioteca, si bien algo diezmada de lo que era en origen, respecto a lo que era en origen. Si salimos de Basurto, atravesamos el barrio de Basurto, ahora recientemente reformado, pasamos por donde estuvo el edificio de la Caja de Ahorros Municipal, que albergaba a la Fundación Vizcaya Procardíacos y a la clínica infantil conocida como Prematuros, coloquialmente. Este edificio ha desaparecido, pero en el museo se conservan 2 cosas maravillosas, que son esta mesa que era un electrocardiógrafo del doctor Miguel Iriarte, y estos discos que él mismo realizó, que servían para enseñar a los estudiantes aprender los sonidos cardíacos normales y patológicos. También se conservan algunos restos de la clínica infantil de Prematuros. Seguimos nuestro paseo y llegamos a un edificio que a mí me gusta en especial porque es el Servicio de Desinfecciones en la calle Zancueta. En este edificio se ha construido actualmente un centro cívico que respeta la fachada y parte de la estructura del edificio. Tiene el mérito de que con un presupuesto ajustadísimo el arquitecto logró una estética más que decente y más mérito todavía tenía su interior. El interior era un prodigio y era muy cómodo para trabajar. Yo he visto todavía trabajando este interior. Esta calle que vemos aquí, de entrada, aquí entraban los vehículos cargados de material sucio. Ese material sucio llegaba a esta nave central. Lo que iba a ser quemado entraba por aquí al horno y era incinerado. Lo que iba... algo ha pasado. Esto... Seguimos. No, con esto me arreglo. Bien, lo que iba a ser enviado a las lavadoras que estaban aquí o a las legiadoras que estaban aquí, a las cámaras de desinfección, que son estas de aquí, o a las grandes cámaras de desinfección para objetos, que son estas que vemos aquí, entraba por el lado sucio y salía por el lado sucio. ¿No se ve el...? No se ve. No, ya te apunto yo. Ay, no se ve, entonces lo apunto yo. Perdón. Vamos a ver. Este es el lado sucio, este es el lado limpio. Por aquí entraba lo sucio, aquí venía lo que iba a ser quemado, aquí estaban las lavadoras, legiadoras, cámaras de desinfección para ropas, cámaras de desinfección para objetos grandes, que son estas de aquí. Y aquí entraban las personas que iban a ser desparasitadas, entraban por aquí, y por este otro lado salía lo limpio.
y esta calle daba salida a la calle Zancueta y por aquí salía el Olimpio. Dejamos Zancueta y vamos a seguir a uña de caballo para no agotar el tiempo. Pasamos por delante de la Dirección Provincial de Sanidad, que es la primera obra no municipal que vemos aquí. Esta fue una obra que financió la Diputación. Esta sigue en activo y ahora pertenece a Osakidecha. Y llegamos, por la calle de la Mesa de Mamés, llegamos al primero de los lavaderos mecánicos que se hicieron en Bilbao. Fueron una reacción debido a la presión popular después de la última epidemia de cólera que padeció Bilbao. Y este lavadero, que en la actualidad se ha construido un edificio de viviendas, pero se conserva la fachada, esto es como estaba antes de hacer este edificio de viviendas. Aquí es después de la Guerra Civil, más o menos, cuando era sede de la banda de música, contaba con lavadoras mecánicas, lejeadoras que podía utilizar el público, y tenía hasta una centrífuga y tenía también cámaras secadoras a disposición del público bilbaíno. De ahí reculamos un poco, porque esta diapositiva tenía que haber estado antes, pasamos por delante del bonito hospital de la Cruz Roja, cogemos la calle Licenciado Pozas y llegamos a donde está este modernísimo edificio de Osakidecha, que se encuentra donde antes estaba el dispensario Ledo. Este es el dispensario Ledo original y este es después de una reforma que se hizo poco después de la guerra. Del dispensario Ledo se conserva abundante material en el museo del que hemos seleccionado estas imágenes. Seguimos nuestro periplo y llegamos a la calle Barrencúa, donde se encuentra el lavadero de la Perla. Es el primero de los lavaderos que se hizo a raíz de esa última epidemia de cólera. Los tres se hicieron muy seguidos, se intentaron hacer a la vez, pero no se pudieron hacer a la vez. Era el mayor que había en Bilbao. Tenía, en este gran patio central, tenía 4 grandes piletas y ahí podía estar lavando muchísima gente. Dicen que tenía hasta una guardería para que las mujeres que iban a lavar pudiesen tener a los niños ahí entretenidos. Esta cristalera, yo los invito a ir a verla, a mí me gusta mucho, es la última obra de arte que hizo un arquitecto bilbaíno, Ramón Lecea, que murió poco después en un accidente de tráfico. Y esta es la última obra. Él dirigió la restauración de este edificio, que después de ser lavadero, al igual que el que hemos visto antes de la Mesa de Mamés, que fue mercado también, este fue una cooperativa para empleados municipales. Seguimos el periplo, llegamos a la Casa de Socorro de San Vicente. La Casa de Socorro de San Vicente está construida, como podemos apreciar aquí, al borde de un acantilado sobre el cauce original de la ría, en lo que era el primer cementerio que tuvo Abando. Albergaba la Casa de Socorro y también el laboratorio municipal. Esta es la sala de curas del laboratorio y este es el estado actual. Esta foto se llevó hace pocos años. En el museo se encuentra bastante material de esta Casa de Socorro. Esta es la sala de curas. Esta es la sala de curas, reproducida casi totalmente, con todos los materiales que hay aquí son de la sala de curas del cuarto de socorro. Y se conserva también en el museo material del laboratorio municipal. Cruzamos ahora el río y llegamos a otro de los lavaderos de esa reacción anticolérica. Este lavadero de la calle Castaños, en la actualidad, se ha conservado su fachada y se ha construido un edificio que es un centro municipal de distrito. Fue mercado también, aquí lo vemos como mercado, y es obra también de Ricardo Bastida, y en todos vemos el mismo estilo, con los ladrillos, el mismo estilo modernista que de todos los edificios de Bastida que hemos visto hasta ahora. Bueno, aquí he puesto un par de lavaderos más. Este también es moderno, pero este era más simple. Este estaba enfrente del ayuntamiento y se ha derribado hace muy pocos años. Y este es el más simple de todos. Estaba en el Nécuri, también ha estado hasta hace 20 años o así, 25 años. Aquí están estos dos instrumentos desterraron de la ciudad de los lavaderos. Cuando llegó agua corriente a las casas, se vendieron estos instrumentos de madera para hacer la colada en casa a mano primero, y luego llegaron las primeras lavadoras domésticas. Esta la he conocido yo en mi casa, había una de estas, y estas hicieron a los lavaderos inútiles, por eso todos han seguido luego
destinados a otras cosas. Saltamos a todo correr y vamos al Hospital de Achuri. El Hospital de los Santos Juanes en Achuri ha estado, por lo menos hay 4 conocidos. Este es el segundo, que está documentado en un plano de Bilbao. Este se hizo en 1530. El primero probablemente estaba más cerca de San Antón. Este es el segundo. El torreón central se construyó en 1685 sobre la misma base de este, y luego se le fueron añadiendo pequeñas construcciones. Pero ya en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, se construyó este edificio que todavía persiste, el Hospital de Achuri, que ahora es un instituto. Fue una gran obra de Bilbao. En unos años, al terminar la Guerra de la Independencia, que en toda España no se construyeron prácticamente edificios civiles de cierto empaque, Bilbao tuvo capacidad para hacerlo. Además, lo hizo todo a base de iniciativa privada. No pusieron las arcas públicas ni una peseta. Fue todo mediante los fondos propios del hospital y la suscripción pública y el trabajo gratuito de muchas personas que fueron a trabajar los domingos sin cobrar. El hospital se vio cercado pronto. Aquí se ve cómo primero se rellena, se hace un muro, se canaliza la ría, se hace un relleno. Sobre ese relleno se construyen casas y eso condenó a muerte el hospital, porque al haberse cercado de casas, un hospital ya queda prácticamente inutilizado. Entonces se dedicó a instituto y en el año 1952 por ahí, derribaron completamente su interior, con lo cual el interior que hay ahora es completamente irreconocible. Si partimos de los planos que hemos enseñado antes, es completamente nuevo. Este es un crismero de los elementos más antiguos que se conservan. A ver, esto porque no va. Un crismero que se conserva en el Museo de Arte Sacro, es del siglo XVII, creo. El Museo de Historia de la Medicina se conservan. En el Museo de Historia de la Medicina se conservan biblioteca, se conservan fármacos y se conservan cosas. Levantamos la cabeza desde Achuri y vemos la meseta de Solocoeche, que se anexionó Bilbao en 1880 y en la que construyó no solo la cárcel, sino que este hospital de Solocoeche, este es el estado actual, esta foto desde la calle Ronda, el hospital de Solocoeche, que fue en realidad una ampliación de Achuri y que luego ha pasado a ser una escuela, la Casa Galera, que era donde llevaban a los locos, las prostitutas, era cárcel, la maternidad y la Casa de Expósitos que hicieron la Diputación. Vemos en el museo estas curiosas incubadoras de la Casa de Expósitos fabricadas en Bilbao. No podemos ver ya los hospitales de Begoña porque no están. Levantamos más la cabeza y llegamos a Santa Marina, de los cuales todos los edificios que estamos viendo ahora ya han desaparecido. En la actualidad solo quedan las ruinas de este pabellón infantil Tapia, que está en ruinas, y un edificio arreglado, el que llamaban Pabellón Franco, que es el que sigue actualmente como Hospital de Santa Marina. En el museo tenemos también bastantes instrumentos de allí. Vamos a terminar el paseo a todo correr por la Casa de Socorro de Urazurrutia, más pobre que la de San Vicente, pero tal vez mejor diseñada por dentro, más cómoda para trabajar. La Casa Cuna, también obra de Bastida. Y por último, otra obra de Bastida, el Hospital de la Plaza de la Cantera, destinado donde estaba el servicio dedicado a las prostitutas, que contaba con 9 camas de hospitalización. Era un edificio curiosísimo por dentro. No hay tiempo de explicar más, simplemente agradecer a los arquitectos que trabajaron y nos legaron esto y a ustedes su presencia. Muchas gracias. Eskerrik asko, Juan y Begoña, por el trabajo espectacularmente documentado. Bueno, pasamos ahora a una conferencia de Eduardo Alonso, investigador permanente de la UPV-HU, experto en historia empresarial y el concierto económico. Nos hablará sobre los espacios de memoria del viejo Bilbao en continuación, en continua transformación, del Puente del Arenal al Puente Nuevo.
Bueno, arratsaldeon. Voy a ir un poco rápido, porque hay algunas cosas que ya se han visto. Y lo que pretendo simplemente es hacer un paseo visual por una zona de Bilbao, del Arenal al Puente Nuevo. No es un recorrido exhaustivo, como veremos, también por una cuestión de tiempo y de oportunidad. Y de lo que se trata, como digo, es de ver un poco cómo ha ido evolucionando una cierta zona de Bilbao, concretamente en la que, como digo, se extiende desde el Arenal por la ribera de la ría hasta la zona de Bolueta. Empezamos por el propio Arenal, como una zona portuaria en la que había instalaciones portuarias desde, hasta el siglo XIX-XX. Estaba la estufa donde se calentaba el calafate para impermeabilizar los cascos de los barcos, pero también a partir del siglo XVIII empezó a generarse un espacio de ocio, un espacio de paseo, un tanto peculiar, como veremos, y entonces mantuvo esa doble actividad. Y de este Arenal, el otro extremo de nuestro paseo llegará al Puente Nuevo, al puente de Bolueta, puente construido para la carretera de Bilbao a Pancorbo, para comunicar Bilbao con la carretera que iba de Madrid a la frontera francesa. Entonces es en este espacio en el que nos vamos a mover, ¿no? Volviendo al Arenal, vemos cómo de esa original actividad portuaria, después del relleno que se hace para ampliar el espacio aprovechable de la antigua playa, que no dejaba de ser más que una playa, se genera, como digo, un espacio de ocio, un espacio también de viviendas notables. Los grandes ricos de finales del XIX todavía vivían ahí, la viuda de Palza o Arellano vivían ahí, y tenían sus tres famosos paseos, el de la Alpargata, el del cura y el de los señoritos. Era un paseo interesante o curioso en el sentido de que los bilbaínos paseaban con los bilbaínos, las bilbaínas paseaban con las bilbaínas. Estaba muy mal visto que la gente pasease, las parejas paseasen por el Arenal, porque eso se hacía en la Gran Vía o se hacía en territorios bárbaros como Madrid, otros sitios. Aquí lo que se hacía eran los hombres paseaban por uno de los caminos y las mujeres paseaban por otro. Una costumbre que, como queda claro, ha desaparecido, pero bueno, una costumbre que existió. Bien, a lo del Arenal encontramos el puente del Arenal, el puente construido en 1848, para escándalo de muchos bilbaínos que decían que para qué vamos a tener que ir a Abando, ¿no? ¿Qué se nos ha perdido en Abando, ¿no? Y es un puente que inicialmente se construye, como digo, con una parte levadiza en el centro para poder pasar a unas embarcaciones. Tiene la parte de hierro construida en la fábrica que llevaba poco tiempo funcionando entonces, que era de Santana de Bolueta, y en 1874 sufre los bombardeos del sitio y meses después un aguaducho que prácticamente lo termina de destruir, ¿no? Lo que también es cierto es que hay piezas que todavía sobreviven. En la ría, en el puente sobre Ludondo, se recuperaron las piezas del original puente de 1848 y esas piezas de hierro fundido siguen todavía cumpliendo su función de soporte del puente. Seguimos por nuestro camino y vemos el Arriaga. No voy a detener mucho, como digo, no es un inventario, no es una descripción exhaustiva, simplemente ver un poco cómo ha ido cambiando los ámbitos o los espacios que vemos ahora y cómo desde el teatro construido en 1890, incendiado en 1914, luego se ha reconstruido, se tuvo que reconstruir vez y media hasta llegar al actual Teatro Arriaga, ¿no? Seguimos nuestro paseo hasta San Antón. No voy a detener porque ya se ha comentado ayer el puente de San Antón y ahora el tema de la muralla. Y hay un elemento interesante que también se ha hecho referencia ahora al Hospital Civil, que no es el de Basurto, es el Hospital Civil de Achuri, que, como se ha comentado, es un
es un hospital construido desde la beneficencia privada. La beneficencia privada fue muy importante para explicar el desarrollo de la beneficencia en Bilbao. Es un aspecto que conocemos parcialmente, pero que cada vez que miramos un poco vemos que es muy importante esa aportación de los particulares ricos, por supuesto, pero particulares a la beneficencia, aunque en ciertas ocasiones también se beneficiaban de ello, porque cuando se terminó las obras del hospital de Atxuri, se tenían que traer los canalones de plomo que se tenían que importar, o se importaron de Inglaterra, porque era más barato el plomo inglés que el plomo español. Y justo les coincide con el decreto de Espartero de 1841, con el traslado de las aduanas, y entonces, como era material para un hospital, consiguen la exención aduanera, porque se entendía que era una obra para un hospital, entonces se había hecho el pedido antes del traslado aduanero y entonces que correspondía a esa exención fiscal, ¿no? Muchos empresarios que estaban metidos en la junta del hospital aprovecharon para, con la misma exención aduanera, traer maquinaria para sus fábricas. Entonces se trajeron ingentes cajas de maquinaria, todo eran tubos para el hospital de Atxuri, pero vamos, así se ahorraron unos cuantos dineros de aduanas. Y lo demás, la verdad es que después del hospital de Atxuri había algunas casas y hacia arriba no había mucho más. De hecho, la cárcel de la Larrinaga estaba prácticamente sola. Esto es Santutxu, aunque parezca mentira. Es Santutxu, lo mismo que eso es Atxuri, aunque parezca mentira. El Atxuri ribereño, el Atxuri que nosotros conocemos, es un Atxuri ganado a la ría. Era una playa amplia sobre la que se empiezan a instalar instalaciones modernas como la original estación de Atxuri de 1882 y luego la que conocemos ahora de 1912. Bien, aparte del paseo del Arenal, había otro paseo, el Paseo de los Caños, que era un sitio de mucha más aventura, ¿no? Unamuno ya contaba de su niñez que se iban, o la Landa Verde a Santutxu aquí a imaginar historias de piratas. Entonces era un sitio en proceso de degradación, en el sentido de que los lavaderos de mineral, la explotación de mineral en las zonas cercanas y la creciente contaminación de la ría hacía cada vez más difícil pasear en propiedad por este paseo. En todo caso, siguió teniendo esa imagen de zona bucólica, de zona de distracción de los bilbaínos a la hora de pasear. Y ahora, bueno, pues está recuperando en parte, por lo menos, aunque ya a Unamuno no le vemos matando piratas por aquí, lo vemos ahí arriba. Otro elemento que ha desaparecido, como sabemos, después de las inundaciones de 1983, fue la isla de San Cristóbal, en donde el ayuntamiento instaló unas bombas para alimentar un depósito de agua en Miraflores y así utilizar el agua para el saneamiento de Bilbao. Antes de continuar, nos podemos parar aquí en las escuelas de Ollerías, que aunque no hay ninguna referencia concreta, pero aproximadamente aquí empezaría el antiguo mayorazgo de los Lezama Leguizamón y terminaría en Etxebarri. Es una propiedad que el ayuntamiento compra en 1908 y inicialmente hace un lavadero y luego lo transforman en las escuelas de Ollerías. Es, como digo, el comienzo del mayorazgo de Lezama Leguizamón empieza aquí, como digo, termina en Etxebarri. Como he comentado antes, los cambios de Bilbao no solamente son cambios urbanos, de construcción de nuevas casas, nuevos muelles, etcétera, sino que alrededor de Bilbao, aunque eso técnicamente ya no es Bilbao, es Begoña, encontramos nuevas actividades económicas como, sobre todo, es conocida la minería. Entonces, la minería, tanto en el lado de Ollargan como en la otra margen de la ría, en la zona de Santutxu, en la mina del Morro, o desde la mina Sílfides, se establecen, como digo, explotaciones mineras con todas sus instalaciones y nos encontramos al final con que todo era una mina. Es decir, hasta Bilbao estaba dentro de la mina Galindo. Como nunca se sabía dónde iba a haber mineral, se denunciaban cientos de minas, aunque luego no hubiera mineral, pero daba lo mismo. Se tenía la garantía de que se había parcelado, se había denunciado una mina y así, en caso de que hubiera mineral, se podía aprovechar.
Vamos a terminar nuestro paseo en Bolueta, que en 1841 ve surgir de las antiguas ruinas de minerales, de molinos y ferrerías una fábrica moderna. Compran mucho más terreno de lo que inicialmente aprovechan para la fábrica, y esos terrenos son utilizados de huertas, son utilizados de escombreras, son utilizados para incluso construir casas. Como vemos en la primera foto que tenemos de hacia 1870, vemos algunas construcciones, aparte de la propia fábrica, al lado del Puente Nuevo, que son viviendas para los obreros. Una foto posterior de hacia 1914 nos muestra ya un barrio con muchas más construcciones. Nos muestra también el cambio de la antigua Casa de las Recogidas, ahora se ha convertido en fábrica de tabacos. La chimenea que tira humo ahí al fondo, esa es la fábrica de tabacos de Santutxu. Y como vemos, es un espacio mucho más lleno, mucho más vivo, ¿no? Que va a cambiar mucho a partir de 1929, cuando se derriban las instalaciones de Santana y se monta Fundición Bolueta para la laminación para la fundición de cilindros laminadores. Y entonces va a aumentar todavía más el núcleo de población alrededor de la fábrica, con casas cada vez más lejos de lo que es la propia fábrica. Pero a partir de los años 40 no solamente va a haber fábricas y talleres, sino va a haber viviendas como había antes, e incluso una granja. Una granja construida sobre lo que luego fue la fábrica de bolas de Bolueta. Bien, en este paseo nos fijamos entre la zona de Bolueta hacia Santutxu, una foto del año 55 más o menos. Todavía se ve Santutxu más construido, pero todavía no está hecha la carretera general. Y en un margen de unos 10-15 años el crecimiento urbano va a explotar, no solamente en Bolueta, sino sobre todo en Santutxu. Se va a hacer un nuevo acceso en 1959 por Begoña, lo que va a poner en el mapa para entendernos toda esta zona, y se va a desarrollar tanto la zona de Santutxu como de Bolueta, y posteriormente Txurdinaga. Txurdinaga con un plano, es decir, con un cierto diseño, aunque luego el diseño va a cambiar a lo largo de los años 60 y 70, hasta como vemos ahora el barrio, pero también vemos un ensanche de Bolueta que no está en el plan porque no se planifica, se hace casi de la noche a la mañana y sin ninguna planificación. Zona en Bolueta que, como sabemos, sufrió las inundaciones del año 1983 de forma grave. Y vamos a acabar con lo que nos quedó, es decir, en el 2005 se derribó la antigua fábrica de fundición, la antigua ermita de Santa Ana, en donde durante décadas se había asistido a misa, pues se convirtió en un almacén y quedó unas ruinas con maquinaria que no sabemos muy bien dónde está, e incluso quedaron casas que han sido recientemente derribadas. Casas, muchas de ellas, como digo, habitadas por obreros de la fábrica de Bolueta, y también encontramos incluso algún elemento nuevo, como por ejemplo la central eléctrica que en el año 2000 recuperó parte del antiguo salto de agua que estaba ahí desde la Edad Media y ahora se aprovecha para producción de energía eléctrica. Pero, como digo, el derribo de las naves nos ha dejado solamente una chimenea más en la colección que tenemos, y ha convertido el terreno pues, en cuevas alternativas, ¿no? Desde una campa o en fin, un terreno, un solar. Se ha convertido también ahora en una zona de obras para construir unas nuevas viviendas que han tapado, han cubierto lo que eran los restos de las antiguas canalizaciones que movían las turbinas y antes los molinos o los martinetes. Incluso también ha sido lago, ha sido sujeto de inundaciones como otras muchas veces, y ahora estamos esperando a ver si efectivamente las casas se terminan de construir, porque la situación ahora mismo es la que es eso, un solar en obras. Simplemente acabar, como digo, este paseo visual rápido, como he anunciado al principio, queriendo señalar que la historia no es algo estático, sino que se mueve, y en la medida en que conservemos la memoria de los sitios como fueron
y tengamos una perspectiva de lo que queremos hacer con ellos, tenemos que ser más conscientes de qué queremos conservar y cómo lo queremos conservar, para que así por lo menos los que vengan detrás sepan de qué estamos hablando cuando hablamos del Paseo de la Alpargata o cuando hablamos de la mina Sílfide. Y sin más, pues muchas gracias por su atención. Eskerrik asko, Eduardo. Orain Luis Bilbauk hitz egingo digu. Luis oso aditua da hirigintzan, eta berak Bilboko hiri zabalkundeari buruz hitz egingo digu, 1970ko hamarkadako arkitektoen iritziak eta oroimenak. Zuri. Kaixo, arratsaldeon. Nik hitz egingo dut arkitekto batzuen oroimenaz eta iritziak garai batean, batez ere 50. hamarkadatik 80. hamarkadaraino, zen nolako ikuspuntu eta iritzi desberdinak hiriaren Bilbori buruz. Eta hauek izango dira bakarrik 3. Osorik izango litzateke askoz gehiago, baina gertatzen da ez dagoela astirik, eta orduan erabaki dut 3 besterik ez aipatzea, baina espero dute baldin badago aukera gero argitaratzeko artikulu moduan, askoz gehiago izango litzateke, Felix Iñigue de Onzoña hauze da, baina gero ikusiko duzu Manuel Zayas, Elias Mas, eta, artikuluan edo Jose Luis Burgostiz, Ramon Losada, Anton Agirregoitia, Fernando Labarria eta Jose Luis Ortega Carnicero. Eta batez ere hauek izan dira, nik elkarrizketa batzuen bidez, haien iritziak jaso ditut, eta orain plazaratuko ditut eta maigaineratuko ditut, ez da. Eta, hasteko, Felix Iñigo de Onzoño haietariko zaharrena da, bera bueltatu zen Bartzelonatik, han ikasi zuen karrera eta arkitekto, eta Bartzelonako etortzean, berak topo egin zuen halako Bilbo batekin, ez? Bilbo industriala, arazo askorekin, industria oso konzentratuta zegoen, ibaiaren alboan, ibai ertzetan, eta edapena hirigintza eta etxebizitzaren ikuspuntutik egiteke zegoen gauza asko, ez? Etxolak eta errepaulak Bilboko kanpoaldean josita zegoen, etxe bizitza nahikorik ez zegoelako etorkinentzat, eta ikusten dezakezunez, irudi industriala. Baina Felixek esan zidan, elkarrizketan, garai hartan zegoen arkitektura, edo proposatzen zuen arkitektura frankismoak, izaten zen neoklasizismoa oinarrituta, edota esan dezakegu Herrera eta Villanuevak ziren haientzat arkitektu proposatzen zutela arkitektura espainola propioa edo, ez? Eta baina berak esaten zuen ikaslea zenean, garai hartan zegoen aukera ezagutzeko halako gauzak, ez? La unité de habitación de Le Corbusier, hain zuzen ere, eta eredu bezala hartu nahi zutela batez ere ikasle gazteen artean, ez? Le Corbusierrek esaten zuen etxe bizitza guztiz beharrezkoa zela eukitzea, aizea, argia eta etxe bizitza eguzkirantz abiatuta egotea, ez? Bestalde, gogoratu zuen urte askoz gehiago beranduago, 2050 urtean edo, Jose Antonio Girón, orduko ministro de Trabajo, uste dut itzaten zela, eta, bera proposatzen zuen neoklasizismoa oraindik, ez? Eta,
ikustazue, ze kontra esana zegoen, ez? Gero, Felix Iñigo de Onzoño gogoratzen zuen garai hartan, zegoela hasieran, 50. hamarkadan, antolatzen zituen Gasteizen, Carlos de Miguel zen arkitektua eta oso ospetsua zen, batez ere, Revista Nacional de Arkitekturaren zuzendaria zelako. Eta berak antolatzen zituen jardunaldiak arkitekturari buruz, eta Federico Correa eta Alfonso Millarekin batera, ziren Bartzelonako arkitekto eskolako irakasleak, eta terminologia filosofikoak agertzen ziren arkitektuen artean, eta hori arkitekto gazteentzat zen zerbait arraroa, ez? Ordura arte ikusitakoa eta ikasitakoa ez zuen zer ikusi handirik, ez? Eta, bueno, berria eta modernotzat hartu zuten halako ideiak, ez? Gero, Le Corbusierri buruz, La Chapelle de Ronsan, zen beste irudi bat, modernitatea horren inguruan zegoen modelo bat, ez? Eta beraientzat zen oso importantea halako modernitatea jasotzea. Badago beste idei bat Le Corbusierre botatzen zuena, Paris suntxitu beharko genuke eta berreire aiki, baina unité d'habitazionekin. Ikuspegi errazionalista ikuspuntutik oso askoz hobea zelan, ez? Bere ideiak proposatzen zuen moduan. Gero, bera joan zen, hau Europan ikusi zuen, bidaia egiten, baina gero, bueltatu zenean, ez da bide, joan zen Brasilera, eta Brasilia aukera ikusteko aukera izan zuen, eta Brasilian Lucio Costa arkitektoa proposatzen zuen hiri eredua etorkizunerako, ez? Eta Lucio Costarekin batera zegoen Oscar Niemeyer, zen beste arkitektoa bien artean egin zuten Brasilia hiriburua, ez? Brasilgo hiriburua, eta zen garai hartan eredu oso modernoa, ez? Etorkizunerako hiria. Eta, bueno, garai hartan idei horrekin itzuliz gero, kontuan hartu behar dugu zer egiten zuen, edo zertan parte hartzen zuen Felix Iñigo de Onzoño. Adibidez, La Sagrada Familia egin zuen, eta La Sagrada Familia eta gero Estraunza eraikuntzarekin, bi modelo hauekin beste terminologia berri bat agertu zen Bilbon, eta batez ere Le Corbusierren ideien oinarritutak, ez? Eta etzadiaren apurketa bat zegoen, elementuak askatuak ziren, kanpoko aldekoan, eraikuntza irekia eta zabaltze kanpo aldera, ez? Eta, bueno, arkitekto aipatu behar da, arkitekto elkargoak, Bizkaiko arkitekto elkargoak eman ziola sari bat, Pedro de Azua, saria, eta, bueno, saritu izan zela edifizio hau bere modernitateagatik, ez? 1974 urtean. Gero, etorri ziren bere bidaiak estatu batuetara. Felix Iñigo de Onzoño 1970 urtean joan zen estatu batuetara, Ministerio de Industriari esker aukera izan zuen bidaiatzeko ara, eta, bueno, urte bat geroago bueltatu zenean, hemen Buenos Aires kalean bat zenbakian zegoen La Casa Americana, eta La Casa Americanan eman zuen hitzaldi bat Eugenio Aguinagarekin batera, hemen dago Eugenio Aguinaga, ez zegoen aukerarik ez dut aurkitu Felix Iñigo de Onzoñoren argazkiak, baina gauza bera egin zuen, Eugenio Aguinaga egin zuen 3 urte lehenago, eta estatu batuetara, eta, bueno, Carlos de Miguel hau da, Fernando Casinello, bueno, eta alboan dauden, alboan, Eugenio Aguinagaren alboan dauden bi arkitektoak dira amerikanarrak, dira Los Angeleskoa, baina esan nahi dut oso adibide argia dela, garai hartan nola egiten ziren bidai horiek estatu batuetara, eta nola bueltatzean etorri ziren idei berriekin, ez? Eta idei horiek etxe horratzaren inguruan edo adibidez izan zuen eragina
hauek dira memoriak, etorri zirenean egiten behar ziren memoria batzuk, segun ze ikusi zuten, eta gero hemengo arazoak konpontzeko memoria hauek tresna bezalat hartzen zuten, ez? Eta, etxe horratzak, eta hemen adibidez, Javier Sade Quinto proposatu zuen deustun, 1980 urtean, proiektu bat, etxe horratzak proiektua, eta gainera kontuan hartu behar dugu, egin zen modelo batekin, estatu batuetatik zetorren modelo batekin, eta, garai hartan zen, hori, modernitatea Bilbon zer zen, ez? Eta gero Lever House, New Yorkeko Skid Owens Merrill egindako etxe horratza, baina bulegoetarako, eta gero hortik hartuta, nola New Yorketik etorri zirenean, New Yorkera joan ziren arkitektoak, ideia batekin, ez? Novo Banco de Bizkaia nola egin behar zen, ez? Eta hori, eredu hori hartzen, modernitate hori, eta estatu batuetatik zetorren modernitatearekin, ez? Eta, zegoen kristala burdina brontzea, hormigoi armatua, baina baita ere tresna ikurra teknologikoa berri honi esker, aukera hori ematen zen, ez? Pentsakera berri bat zegoen. Gero, hauek dira pasatuko ditut, hauek dira eredu gehiago estatu batuetatik karritakoak, baina, hirigintza ikuspuntutik, eta gero, Bilbon ere halako zerbait edo proposatu zen, ez? Egitea estatu batuetatik etorrita gero. Gero, urrengo arkitektoa Manuel Zayas. Manuel Zayas ez du zer ikusi handirik Felix Iñigo Donzoñorekin, hau da, hirigintza aditua, berak diputazioan lan egiten zuen, eta batez ere berak egin zuen lana izan zen, berarengan izan zuen eragin handiena izan zen Pedro Bidagor, eta jakingo duzuenez, Pedro Bidagor izan zen Gran Bilbao sortzailea, Gran Bilbao proiektuaren atzean zegoen pertsona, ideologoa, eta bera zegoen erabat kontra, ez proiektuan baizik eta horren atera zen guzti hori, ez? Arazorik besterik ez zituen ikusten. Adibidez, Bilbon zegoen irudi industriala berriro ere, ez? Politikari eta enpresari aurka agertu zen Manuel Zayas, konzentrazioaren aurka zegoelako. Eta alderantziz, banku jabek eta enpresariek beti ibaiaren alboan ez galtzeko lurraren balioa, ez? Diputazioak, eta hemen ikus dezakezue beste garai hartako beste irudi bat industriala, ez? Baina, batez ere, edapena industriala zabaltzeko autobidei esker lortu zen edo proposatzen zen diputazio aldetik, eta hori hain zuzen ere Manuel Zayas horren sartuta omen zegoen, eta lortzeko batez ere gune berriak, ez? Eta horri autobidei esker joan aukera izan zuten edapena industriala zabaltzeko eta kongestioa kentzeko Bilbotik proposatu ziren eskualdeak eta Plentziarantz, Mungiarantz, Durangorantz eta Zornotzarantz, ez? Eta, hostias. Pasatuko ditut, eta, hauek dira, eta hau beste idei bat erreforma surto San Mamés, kendu nahi zuten hemendik kongestio hori, eta, zabaldu ziren, alboko udalan, adibidez, Leioan bertan, ez? Eta gero, adibidez, garai hartan bazegoen modan, kampusak aire zabalean, ez? Eta diputazioaren eskutik esaten zuen hori ez zela zuzena, baizik eta honena zela hiriaren barruan kokatzea fakultate guztiak, ez? Bai Bilbon eta bai Barakaldon esaten zuten. Hemen Lalondigan jartzen dut, zegoen aukera diputazioaren aldetik jartzeko hor artxiboak eta liburutegi eta konservatorioa,
baina garai hartan Pilar Kareaga suntsitu nahi zuen eraiki hau, ez? Gero jarri, mugimendu auzotarren mugimenduak, pizka bat zerbait aldatu nahi zuten politika horren kontra, ez? Aipatu dudan politika, Gran Bilbaoren politika, eta bat egiten zuen diputazioa, nahiz eta diputazioa ez euki aukera handirik, botere osoa zeukan Bilbo, eta batez ere Bilbo handia, erakundea, hau izan zen, kontrasan ez, esango nuke erantzun bat, ez? Eta, hemen azkenean Elias Mas proposatzen zuen pasatzea, batez ere geratu naiz pentsamolde aldaketa horretan, berak aipatzen du modernitateatik postmodernitatera, ez? Eta hor bazegoen erantzuna gaur egun ezagutzen dugun hiria, ez? Bilbo hiria. Batez ere, berak egoera paradigmatiko batean geundela, eta batez ere, Roma interrota, garai hartan erakustaldi azokan, eman zen 1979 urtean, egon zen Bilbon erakustaldi hau, eta Roma interrota zen, postmodernitatearen eredu bat, ez? Eta modernitatea krisian zegoenez, zerbait gehiago egin behar zen, eta nola azaldu da, Bilborako idei berriek, ez? Eta, amaitutzen emango dut, bestela baditu idei pilo bat, baina, bakarrik esango dut, postmodernitatea aurkezten dela arkitekturan populismo estetiko bat bezala. Eta, Bilbo egun horrelakoa ezote da. Eta horrekin amaitutzat eman dugu. Eskerrik asko, Luis, eta sentitzen dute, inkisidore moduan lan egitea, baina esan dizudanez, asko gara eta denbora gutxi daukagu guztientzako. Ahora vamos a tener la charla de Borja Izaola sobre, titulada Pensando Bilbao, de la ría industriosa a la ría del ocio. Bueno, Arrastión, voy a empezar con un minuto de silencio que seguro que nos viene bien. Disfruta de estas imágenes. Ha venido bien descansar un minuto. Bueno, voy a contaros un pequeño ejercicio que hice en un máster de antropología. Yo soy arquitecto, pero bueno, también antropólogo, en el que estudié lo que estamos escuchando en esta sesión desde el punto de vista de los no profesionales, de los no investigadores, ¿no? A través de las memorias de los vecinos. Hay una metodología que utilicé, la del proyecto Shoah, que se utilizó originalmente con el tema de la memoria del holocausto judío, trasladada, evidentemente adaptada a través de una entrevista en profundidad a un vecino de Bilbao, que además es mi aita, que
está aquí presente. Había unas hipótesis sobre la presencia y la importancia de la ría como eje estructural, la identificación de la ciudadanía bilbaína con la ría y con el carácter industrial de la ría, y cómo estos procesos de regeneración que hemos ido viviendo hasta la actualidad han descuidado quizás algunos lugares de la memoria. Un análisis, una interpretación, una pregunta abierta a discutir entre todos podría ser cuál es el resultado antropológico etnográfico de estos procesos de regeneración, por algunos percibido como alienante y banalizante de lo que había sido esa raíz y esa identidad industrial trabajadora de los bilbaínos. Como digo, esta entrevista se sitúa temporalmente en el periodo de la juventud y periodo adulto antes de la jubilación, de los años 50 hasta hace 5 años aproximadamente. En la entrevista, las preguntas y la base teórica se construyó bajo estas cuestiones que están aquí en la pantalla. Cómo la historia está presente en la actualidad a través de la memoria y cómo, sin embargo, el presente siempre derrota la historia, pero que la memoria lo continúa y lo dignifica. Algunos autores que revisé, Croce, Baer, Halbach, Ferrandiz, y algunas de sus frases. Toda historia es historia contemporánea porque la estamos contando y como tal la estamos recreando. Sin embargo, cómo la historia deslegitima o legaliza la política y la apropiación presente del terreno y de los recursos. La importancia de no los historiadores y los libros, sino del vecindario, de la población, de la ciudadanía, como portadores de la historia y de la memoria. Y respecto a la eficacia de los lugares de la memoria, cómo estos lugares de la memoria son efectivamente recorridos y recordados por la ciudadanía. La idea de que el patrimonio no como monumento, sino como proceso está vivo en cada calle, en cada paisaje que la ciudadanía recorre de sus lugares. Esa entrevista en la cual se basó el trabajo, bueno, es una entrevista en profundidad de 1h30, el contador de palabras, no las conté una a una, dice que tiene 17.000 y pico, y a través de esa entrevista fuimos recorriendo toda esa serie de 21 puntos que el sujeto entrevistado recordaba como lugares de la memoria propios en la ría. Desde el número, precisamente no está mencionado, pero no está en el mapa. Alrededor de aquí es donde nació el sujeto y vivió su infancia. En los otros puntos sí que está otros lugares en los que ha vivido. Ha trabajado, ha percibido o ha protagonizado eventos y recuerdos laborales o de la historia colectiva de Bilbao. Estas eran las preguntas. Me pidió que antes de la entrevista supiera en qué iba a consistir, más o menos, no para prepararse, sino para estar más o menos, para ser más o menos consciente de cómo iba a ser la entrevista. En el curso de la entrevista, algunas de las preguntas cambiaron, se adaptaron o las cambié de lugar para seguir un poco el discurso que él estaba siguiendo, pero básicamente todos los puntos que estaba previsto preguntar los recorrimos a lo largo de esa 1h30. Y aquí sí que me voy a detener en leer algunos de esas respuestas. Entre paréntesis E de entrevista y 4 se refiere a los números de 4 a 96 párrafos que había en esa entrevista, en los cuales esas hipótesis mías sobre la identidad industrial o identificada en la ría de Bilbao como ciudad y de los bilbaínos como ciudadanos de Bilbao, pues algunas de esas hipótesis se iban confirmando y otras se iban o retando o ampliando o enriqueciendo de cosas que incluso yo no sabía, ¿no? Yo creo que Bilbao sin la ría no sería Bilbao. Deusto fue aparte de Bilbao, había varios embarcaderos,
el recuerdo incluso de los nombres de algunas de esas empresas, cómo los restos o los resultados de esas empresas entraban en los domicilios, como las astillas que se calentaban en la cocina económica, cómo se cruzaba la ría, había que llamar al botero, íbamos de pies. Eso significa que los botes iban llenos, no es que fueran de pies porque no había asientos. No había asientos porque iban llenos para pasar de un lado a otro de la ría. Cuando se botaban los barcos, en la botadura la marea estaba alta, el recuerdo de cómo al entrar el barco en el agua se avisaba para que el agua no entrase en las casas, como los empleados de Euskalduna estaban sujetando a los barcos con las maromas para que el barco no diera contra la orilla opuesta. Indudablemente en la mente de todos los bilbaínos de entonces están los sucesos de aquel cierre. Os podéis imaginar que se trata del cierre de Astilleros Euskalduna, que fue traumático, un enfrentamiento muy duro con las autoridades. Siguiendo en el párrafo S44 con el tema de Euskalduna, como estaba tan metida dentro del mismo Bilbao y la población ajena, como los que tenían familiares trabajando en la fábrica, que eran muchísimos, pues se dio esa vorágine. Una frase que me parece muy interesante para que quedase en la historia de Bilbao. Bilbao era muy pequeño y Euskalduna era muy grande. Y luego empiezan ya las opiniones y los juicios sobre cómo se siente un bilbaíno en este Bilbao. Me disgusta que Bilbao esté así de bonito a costa de haber desaparecido la industria de sus orillas. Cómo en la actualidad se va recuperando el uso marítimo, fluvial de Bilbao. En las fotos de ese minuto de silencio había una foto de la ría totalmente vacía, una foto de la actualidad, y una foto histórica de la ría llena de barcos. Bueno, pues se ven con frecuencia ahora competiciones de traineras, barquitos, etc. El simple recuerdo de las autoridades o de forma pública estos lugares, supongo que sería eso, un recuerdo, y la ría no se transformaría más, porque cada vez quedamos menos de los de entonces. Como en la reflexión ciudadana, no experimentada, no de un investigador, está esa reflexión que los investigadores sí que encontramos y escribimos sobre ella. Y esa frase final, que en mi trabajo ha pasado de alguna manera a ser el título, como la ría ha pasado de ser la despensa, es decir, el lugar de los recursos y de los acopios de los ciudadanos, al lugar de recreo. Algunas fotos de lugares de la memoria presentes en el sujeto entrevistado, el barco consulado como estaba y como quedó en las inundaciones y ya no queda nada. Esa foto de los años 50-60 del Arenal lleno de gabarras y de paquetes transportados para luego ser vendidos en las tiendas de Glasgow Viejo. Aquí abajo el frontispicio que estaba en lo alto del edificio de Toldos Bilbao Oyaga, en la zona donde ha vivido él su vida adulta, en la Plaza de la Salve, el monumento a los marineros, que en esa curva donde está ahora debajo del puente de la Salve se veía por primera vez la espadaña de la Virgen de Begoña y cantaban la Salve. Y las conclusiones ya, vamos bien, para ir terminando. Esa afirmación que ya he recogido antes, no se entiende Bilbao sin la ría, cómo el espacio jerarquiza los elementos de significado y los de escala y ascripción más cercana a la persona resultan los identitarios, en el caso de este sujeto y en el caso de cualquier otra persona a quien le hubiéramos realizado esta entrevista. En el caso de Bilbao, la identidad de la ría es como es eje, arteria, barrera, escenario, despensa y al final lugar de recreo. Los lugares pasan de ser un objeto o un escenario a convertirse en un sujeto y en un agente de los sucesos que acontecen a su alrededor. La memoria dota a los lugares de sentido e inteligencia. En el caso del puente de Deusto, como lugar de la memoria, una de las frases que decía es que fue testigo. Testigo que yo sepa son personas. Pues no, los lugares son también testigo de esos enfrentamientos, se refiere a los del cierre de Euskalduna. La persona y el lugar establecen un diálogo vital, comprendido y socializado por la cultura, que a veces está en liz o es contrario a las hegemonías. La memoria está asociada a la vivencia y el olvido es parte de la vivencia. Posiblemente, cito,
nosotros mismos tengamos olvidados o muy lejanamente recordados hechos que nos han sucedido de una manera más o menos tangencial y que no hemos vivido intensamente. Supongo que eso es una consecuencia lógica de la mente y el devenir de la persona humana. Una afirmación de un ciudadano, no de un historiador, no de un psicólogo, no de un arquitecto, de lo que es el devenir y el contacto diario con los lugares que van cambiando, van transformándose. La historia va transformando los lugares, pero la memoria los conserva como eran. La autorreflexión sobre lo recordado y lo olvidado conecta con cuestiones profundamente antropológicas. Uno de los autores que estudié decía: en el recuerdo de unos hechos repercuten las vibraciones de esos hechos. Esta vibración revive lo acontecido, no importa cuánto tiempo atrás. La cultura es capaz de transponer reminiscencias de una generación a otra, en quienes sigue vibrando el hecho como si les hubiera sucedido a estos de esta generación, a través de conmemoraciones, monumentos, símbolos, canciones y lugares de memoria. La relación entre historia y memoria es dual. En la sociedad puede dominar la historia oficial, pero en el individuo es primordial la memoria personal. En la cultura bilbaína parece pues considerada más necesaria la industria y el empleo que el ocio y el recreo. Resuena con actualidad esta cuestión hoy que la clase obrera está en paro y el turismo de la clase acomodada pasea por las nuevas riberas de la ría. Muchas gracias. Espero que tengamos luego oportunidad de conversar un poco y seguimos. Eskerrik asko, Borja. A continuación, y vamos a subir tranquilamente, ya veo que ha surgido efecto mis advertencias sobre el tiempo, le toca a Isusco Vivas, profesor del Departamento de Escultura de la UPV-EHU, y él nos va a hablar sobre un itinerario de la desmemoria, el canal de Deusto. Sartu beharko nuke hau, baina bueno, hemen dago dena. Ez horri eskape eman behar. Eskaperekin ez doa. Así que... Vale. Teknikoa mesedez? Teknikoa edo Eduardo Alonso. Es que es arraro, ¿está? Vale. No es un PowerPoint, no es lo que es. A ver, ¿dónde está esto? No veo. ¿Dónde estaba? Sí, pero es que es un PowerPoint o no. ¿Cómo cojones te lo puedo hacer? Es que... Sí. Bueno, es que venga el técnico. Era un PDF. ¿A dónde has dado? Escritorio. ¿Cuál es? No, ahora lo tengo que meter. ¿Sus comisiones? Vamos a ir rápido. Nahi bat duzu irekizu, ja, jarraitu bai, kontinuar eta... A ver. Hartu eta... Ez dakit, hau ezin da. Bale, bueno, eskerrik asko ekitaldiaren antolatzaileoi eta Eusko Ikaskuntzari hemen egoteko aukera emateagatik gaur. Buenas tardes a todo el mundo, gracias por la escucha y estaba pensando que mi intervención tiene en cierta forma algo que ver con la anterior, incluso va a haber alguna imagen que se repita y todo, he visto que había alguna cosa. Bien,
cuando se planteó la temática de estas jornadas, pensé que realmente un lugar que a día de hoy aún en Bilbao se encuentra en esa situación de desamparo institucional, proyectos que tienen que ver con el futuro, con la futura remodelación, pero que no sabemos muy bien hasta qué punto y de qué manera y tal, es precisamente el canal de Deusto, el entorno de Ribera de Deusto y Ribera de Zorrozaurre, a lo que habitualmente le llamamos, o tenemos costumbre de llamarle simplemente la península de Zorrozaurre, ¿no? Aunque el nombre no sea del todo correcto tampoco. De hecho, estaríamos ante un espacio que, si se cumplen las expectativas que nos indican, va a sufrir un crecimiento de densidad edificatoria y poblacional increíble. Ahí os pongo un poco las cifras, pero de tener alrededor de 500 habitantes a día de hoy, más la población fluctuante que más o menos trabaja en las empresas que se mantienen y tal, pasaría a tener unos 15.000 habitantes, unos 15.000 nuevos habitantes, si se completa el proyecto del arquitecto Zaha Hadid, que más o menos lo conocemos o solo lo hemos visto un poco por encima, ¿no? En los planos, en los montajes y tal. De hecho, no hace tanto tiempo tampoco de estas imágenes, hace un siglo escaso, no hace mucho más, cuando la Ribera de Deusto todavía era un territorio, evidentemente, donde no había ninguna apertura de ningún canal, hasta que, pues, a medida que las necesidades portuarias iban teniendo su cauce, se empezó a plantear esa apertura del canal de Deusto, que al final hemos visto que se consolidó a mediados del siglo XX, un poquito más avanzados, incluso de esa manera más o menos. Y aunque, bueno, ahí os pongo en cada imagen que pongo, que no es propia, os indico el lugar de procedencia, Pero sí que desde las primeras décadas del siglo XX y las ampliaciones del ensanche que se propusieron allí ya en los años 1920, 1930, veintitantos, cuando todavía el ensanche estaba sin consolidar edificatoriamente, pero ya se estaban proponiendo ensanches increíbles de Bilbao, pues ya se reservaba o se proponía un lugar en el que se iba a canalizar para usos portuarios industriales, o al menos era esa la idea que se tenía, hasta que ya un poquito más avanzado el siglo, en los años 40, entrada ya la autarquía, pues se empiezan a desarrollar esos proyectos parciales de ampliación también de barrios de Bilbao, como Deusto en este caso, y aquí claramente ya aparece una especie de canal con el curso de la ría Cegau aquí, y el canal que curiosamente se abriría por la otra parte, o sea, el cauce de la ría se iba a canalizar por esta parte, y el curso de agua que vemos a día de hoy, más o menos, pues se iba a quedar como... Es curioso esto, pero aparece... Luego aparece en el plan en el plan general de ordenación comarcal de Pidagor, de Pedro Pidagor, de los años 40, también con sus revisiones posteriores, aparecen los lugares, ¿no? del lugar de Zorrozaurre en esa especie de núcleo donde ya aparecía el raso de la península, y de hecho
de conocer el entorno con estas imágenes, pues se pasa prontamente a conocerlo más bien con una densidad industrial, que puede ser, bueno, esto ya es bastante avanzado el siglo XX, esto ya es hacia finales, hasta que llegamos a una situación más de lo que podemos ver un poco a día de hoy, ¿no? Unos edificios que se conservan, otros que se han derribado ya y otros que se están derribando, ¿no? No obstante, a todos nos queda en la memoria un poco la idea esa de, en esos espacios vacíos, cuando ya se derribó lo que había ahí, esa idea de Bacalhau de Islandia, que fue un lugar donde llegaban ciertas mercaderías en un tiempo y que efímeramente se ha ocupado además con, recordarán ustedes el rally o la carrera de coches aquella que hubo en su día y tal, ¿no? Bueno, en esos entornos, como dice José María Unzain, pues que, bueno, también tiene, que tuvieron en su día cierta vida, cierta actividad comercial, portuaria y tal, y que han devenido pues en lugares donde la memoria se va disipando un poco, ¿no? Yo, de hecho, a la intervención de hoy le había llamado en un primer momento así, la ruta del bacalao, de las galletas y las cadenas. Claro, el bacalao hace referencia a lo que hemos visto del bacalao de Islandia, las galletas hacen referencia a la factoría Artiach, la histórica factoría Artiach, que todo el mundo hemos oído hablar de sus galletas, y de hecho hace unos años se editó un libro, que por su portada era esta, que contaba un poco, de hecho, la historia de la fábrica y de la instalación de la factoría Duquesa María en este entorno de Bilbao, ¿no? Y las cadenas pues hacen mención a otra factoría histórica de Zorrozaurre, Cadenas Sinai, ¿no? Y eso, curiosamente, pabellón de fabricación de cadena offshore, ¿no? Algunas, si nos hemos adentrado en Zorrozaurre, habremos visto ese tipo de estructuras industriales de Sinai, o lo que decíamos antes de Artiach, la factoría Duquesa María en sus diversas facetas y fases de construcción, y cierta remodelación interior que se hizo hace unos años, pues a la vez que se editaba el libro ese que hemos visto antes, más o menos a unas fechas concordantes, ¿no? De todas formas, todo esto nos indica que ese espacio, aunque esté a día de hoy un poco más vacío, un poco más degradado y un poco más olvidado, pues mantiene de alguna forma su densidad edificatoria, su densidad urbana también, con arquitecturas de muy diversa tipología, que algunas se mantienen, otras no. También viene una densidad industrial que ha sido importante junto a las actividades portuarias y marítimas, y que nos han legado edificaciones y joyas pues de diversos calado, ¿no? Desde el eclecticismo, el modernismo, el racionalismo constructivo, la arquitectura internacional de los años 50 y 60, y etcétera, ¿no? Y también, siguiendo un poco con lo mismo, pues un poco ese empeño de remodelación de algunas estructuras y de transformación de otras, ¿no? El famoso Palacio
que existía, que era una vivienda de estilo ecléctico y que se restauró totalmente y se convirtió en una especie de apartamentos de lujo, bueno, algo así. O el sanatorio, ¿no? Un edificio que no existía anteriormente y que también de nueva construcción, ¿no? Hasta la nueva construcción ha ido llegando un poco pues, a Zorrozaurre a día de hoy, ¿no? Antes de que empiecen lo que son las obras más importantes, ¿no? Y incluso también elementos urbanos de escala humilde, ¿no? Que han determinado un poco la identidad del lugar, ciertas fuentes, las balizas de señalización marítima, algunos escudos que quizás nos recordaban algún espacio, alguna estructura como de aduana o algo así que podía haber sido, y elementos que, en todo caso, salía la foto en la intervención anterior, ¿no? También el elemento de Toldos Bilbao Goyoaga, que fue restaurado por alumnos de la Facultad de Bellas Artes y colocado como monumento, como escultura en una rotonda a la entrada de Zorrozaurre, que la última vez que he ido no lo he visto. No sé si es que lo han quitado porque están haciendo unas obras allí o porque creo que es por eso, pero de hecho como monumento mantenido ya en otro lugar, ¿no? Pero que sí que nos indica un poco también esa densidad social como espacio urbano con su núcleo central junto a la Iglesia San Pablo, creo que es, ¿no? Que es una de las estructuras quizás más importantes a día de hoy, y el pequeño espacio urbano que, no obstante, mantiene cierta identidad o cierto espíritu de ese lugar que realmente yo no sabía, no lo había conocido hasta junio del año pasado, pero por San Pedro y San Pablo, cuando se hace la fiesta de Zorrozaurre, se convierte todo aquello en una especie sí, voy a ir repitiendo un poco, se convierte en una especie de gran fiesta popular que los que no somos de la zona pues no atendemos muy bien a valorar, ¿no? Realmente esto no sería una foto de allí, pero sí que quiere expresar un poco esa densidad urbana, ¿no? Y eso lo que dice la cita un poco es que en los lugares olvidados por la arquitectura a veces es la propia sociedad del lugar la que produce ciertas estructuras de cohesión social, ¿no? Que trata un poco pues de eso, ¿no? De edificar sueños, que por cierto es un cartel que había allí mismo en Zorrozaurre hace unos años, ¿no? Y que da cuenta un poco también del hecho reivindicativo o del hecho la vida social que se plasma en las agrupaciones del barrio, en festividades que se recuperan o que se reinventan en algunos casos, o la propia vida diaria del barrio que tan brillantemente se recogió en fotografías en este libro de Miguel Jona Larrauri hace unos años, ¿no? Incluso cuestiones efímeras, ya sabéis que algunos conciertos de la Semana Grande se montaban ahí, o incluso los trompetistas de la cofradía penitencial de Begoña en un momento dado ensayaban en unos locales de Zorrozaurre, cuestión que me parecía curiosa también, ¿no? A medida que sucedía todo eso, y anteriormente se han venido sucediendo proyectos y más proyectos para la remodelación de Zorrozaurre, algunos expresados de una forma más radical que otros, que se recogieron en esta publicación del Ayuntamiento de Bilbao, que no es muy conocida,
y en otras ocasiones con un carácter más de ensanche urbano, e incluso hubo en una ocasión que los premios Thyssen de arquitectura que se organizaban cada 2 años, esta es el premio Thyssen del 94, curiosamente se centró en la presentación de propuestas de ordenación de la península de Zorrozaurre en Bilbao, y ahí surgió una serie de proyectos que están, por cierto, muchos de ellos están en la Escuela Vasca de Estudios, EBETU, Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos, hasta que llegó el plan territorial parcial del Bilbao metropolitano hacia el año 90-92, que lo que proponía era una especie de gran eje y de manhattanización del terreno, de alguna manera. Ahí pueden ver ustedes cómo una gran autovía atravesaba por el centro todo lo que es la península de Zorrozaurre y llegaba casi hasta la Pastilla de Altos Hornos de Sestao para luego conectar mejor con el puerto o alguna cosa de esas, ¿no? Un eje viario que tenía en su imaginario, pues tenía sus canales de agua, sus parques, sus jardines, todo esto, ¿no? Y a día de hoy, para ir terminando ya, pues nos encontramos un poco con que olvidadas ya todas aquellas cuestiones de antaño, pues nos encontramos con la propuesta del arquitecto Zaha Hadid, que la hemos visto, pues lo que decía antes, ¿no? En ciertos montajes, en ciertos planos, en ciertas infografías, y que realmente nos muestran ese tipo de ensanche urbano, pero con una relación de suelos, ¿no? Donde algunos son para VPO, otras son vivienda libre, también hay terciario y productivo, también hay equipamientos públicos y privados y demás, ¿no? Da la impresión como que de las extremidades portuarias de la ciudad, pues nos movemos hacia los nuevos centros tecnológicos, porque también se plantea algo de esto, también se ha estado planteando algo de esto, de salud y de residencia, ¿no? De hecho, algunos libros que a nivel europeo recogen proyectos, pues ya están recogiendo algunas cosas como la planteada en Zorrozaurre. Este libro On-Site, publicado hace poco, pues recoge ya algo de esto. Mientras tanto, nos cuentan que se van a conservar unos 19 edificios de ahí, no todos, porque hay algunos ya que están en proceso de derribo, ¿no? y desmantelación. Y ahora, para finalizar ya, dos cosas que uno indagando un poco, pues se encuentra con sorpresas, como que en cierto momento pues un grupo de arquitectos colaboró, o mejor dicho, Jorge Oteiza, el escultor Jorge Oteiza, colaboró con un grupo de arquitectos para un anteproyecto de remodelación de la península de Zorrozaurre. De hecho, se llamó así la biología del espacio, una isla en Zorrozaurre. El proyecto fue ADUR 1584. Claro, hay que leerse el proyecto para enterarse de qué es el número ese, ¿no? Y lo que planteaba, de hecho, era un parque industrial y de servicios culturales comunitarios también. Y aquí participaban Begiristain, Santos Bregaña, Miquel Emparanza, Bacarne Iturriós, Emilio Varela, Javier Pérez y Javier Sunda. Estos fueron algunos de los arquitectos con los que colaboró en su día Jorge Oteiza, y a los que estoy agradecido de haberme cedido algunas imágenes. Y en todo caso, la última cosa ya para comentar era que junto con el antropólogo Juan Antonio Rubio Ardanaz estamos intentando indagar en un concepto que es el de la transmodernidad, o sea, más que posmodernidad o sobremodernidad o tardomodernidad, pues estamos un poco indagando en esa idea que lo que
que hace es explicar un poco esa transformación acelerada de algunos lugares, pero que no es tanto una ruptura con el pasado total, sino que es una especie de reinvención a partir de lo que en su momento pudo haber, ¿no? Bueno, y con esto, pues, intentando pensar un poco en qué se puede convertir esa isla que cambiará Bilbao, pues agradezco vuestra atención y pues eso es que herrik asko zuen arretagatik. Vale, eskerrik asko Isusco. Ahora, por favor, que suba José Ignacio Salazar, experto en la historia de Bilbao, con multitud de publicaciones sobre la villa y sobre Orduña, que nos hablará sobre una conferencia titulada Borrando las huellas de la memoria de Sabin Etxea al sitio, 1937-1940. Arratsaldeon, buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Bien, el contenido de mi intervención básicamente se va a referir a cómo un régimen totalitario como el franquismo trata de borrar las huellas del vencido. El vencedor en una guerra tiene que eliminar el pasado del vencido y la idea de esta explicación es esa, tratar de explicar cómo el franquismo trata de borrar esas huellas. Básicamente me voy a referir a dos lugares de la memoria de los vencidos. Se trata tanto de la casa natal de Sabino Arana, Sabin Etxea, como del edificio donde ahora nos encontramos, como la antigua sede de la Sociedad Liberal El Sitio, que representan dos culturas políticas de la villa, la cultura política nacionalista vasca y la cultura política liberal. Son básicamente, como digo, los dos lugares de memoria a los que me voy a referir, aunque también haré alguna referencia a algunos otros. Bien. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los lugares de memoria. Como sabéis, es la historiadora francesa Pierre Nora en los años 80 cuando crea el concepto de lugar de memoria. El lugar de memoria es un concepto complejo en donde básicamente hay dos aspectos recogidos en él. El aspecto, digamos, material, el aspecto físico y el aspecto simbólico. El primero se refiere a lo que es el emplazamiento físico, digamos al monumento en su caso, y el simbólico a lo que ese emplazamiento físico, ese monumento representa para la sociedad, ¿no? Bien, por lo tanto, vamos a empezar en primer lugar con Sabin Etxea. Sabin Etxea es, como sabéis, la casa natal de Sabino Arana. Fue construida por su padre, vamos a dar unas pequeñas pinceladas a estos lugares. Fue construida por su padre, Santiago de Arana, que era un importante naviero bilbaíno, y la construye, en las páginas oficiales se dice que se construye en 1857, sin embargo, hay documentación anterior que indica que Santiago Arana compra dos terrenos a la fábrica de la iglesia de San Vicente Abando el año 1854, por lo tanto es algo anterior a lo que se suele decir. Y lo compra no sin cierta polémica porque algún regidor de la anteiglesia de San Vicente de Abando pues protesta por la venta que se realiza, ¿no? Pero en cualquier caso se construye y es ahí donde el fundador del Partido Nacionalista Vasco vivirá su infancia. Sabino Arana nace, como sabéis, en 1865 y ahí vivirá toda su infancia. Las vicisitudes de ese lugar pues, se circunscriben no solo a la vida, a la infancia de Sabino Arana, al movimiento carlista, donde suceden algunos acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Carlista. Ahí se refugia, parece ser, un general
carlista, general Uribarri, porque, como sabéis, también Santiago Arana estaba perfectamente relacionado con el movimiento carlista. También, con posterioridad, es digamos, el lugar del movimiento nacionalista. Ahí desarrolla su actividad política Sabino Arana, con incidencias, algunas que vinculan a Sabin Etxea con el otro lugar de memoria del que vamos a hablar, con la Sociedad del Sitio, porque en el año 1898, con motivo de la guerra, en fin, de Cuba y demás, se produce una especie de manifestación organizada por los socios de la Sociedad del Sitio para apedrear este lugar de memoria nacionalista como era la casa de Sabino Arana. Bien, el sitio es otro lugar de memoria creado en 1890. La petición de licencia para la construcción de esta sede, donde hoy nos encontramos, tiene lugar por Eduardo Delmas, que era el presidente de la Sociedad del Sitio, y también sin dificultades, porque cuando realiza la solicitud de licencia hay una serie de personajes que no quieren la construcción de este edificio y, de hecho, presenta un recurso de alzada, no sin cierta razón jurídica, porque la solicitud de licencia del edificio ecléctico en donde estamos, de Achucarro, comprendía, lo podréis ver cuando salgáis del edificio, unos balcones en voladizo de 90 centímetros y la calle Correo estaba considerada como de tercera clase y no podían situarse los voladizos a más de medio metro, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, tuvo también ciertas dificultades la creación de este lugar de memoria liberal. Más interesante es el simbolismo de los dos lugares de memoria. El Sabin Etxea representa la casa natal de Sabino Arana, la casa para la cultura nacionalista, para la cultura tradicional en general, es muy importante, también para la cultura patriótica. En el fondo, la casa representa a las generaciones pasadas y también las generaciones futuras, ¿no? En ese sentido, cuando muere Sabino Arana, los autores nacionalistas incluso llegan a proponer la creación de un museo sabiniano. Alberto Achicallende, en 1918, trata de lograr ese museo que al final no se realiza. Y también tiene un simbolismo, un significado especial en relación con el Aberri Eguna. El origen del primer Aberri Eguna en 1932 está perfectamente relacionado con Sabin Etxea y es ahí, en el año 1932, cuando se realiza la primera, digamos, gran manifestación nacionalista vasca en Euskadi, con 65.000 nacionalistas por las calles de Bilbao. El simbolismo del sitio está relacionado con la cultura política liberal, con un movimiento cultural. En esta tribuna han participado múltiples hombres de la cultura, Ortega Gasset, Unamuno, etcétera, etcétera. Pero también el simbolismo del sitio está relacionado con una fiesta cívica fundamental en la historia de Bilbao, como era la fiesta del 2 de mayo. La génesis también de la fiesta del 2 de mayo, como digo, está muy vinculada a la sociedad del sitio. Y ahora vamos a hablar ya más directamente del contenido de la intervención. La ocupación franquista en Sabin Etxea. La foto que veis ahí está sacada de la Gaceta del Norte y es muy representativa de cómo se realiza la ocupación de Sabin Etxea. Se ocupa primero, obviamente, físicamente. El 19 de julio del 37 es ocupada por las tropas franquistas, pero al mismo tiempo, además de esa ocupación física, es importante resaltar la ocupación simbólica. La ocupación simbólica no se podía realizar de cualquier manera. A fin de cuentas, se trataba del centro casi del peor de los enemigos del régimen en tierra vasca, que era el separatismo, ¿no? El término que hoy volvemos a oír con mucha profusión. El desalojo de ese nacionalismo era realizado por uno de los pilares del franquismo, que era la Falange, en su rama femenina, la rama femenina de auxilio social. La inauguración de esta
este auxilio social, de esta sede de auxilio social, respondía a un cuidadoso programa, ¿no? Empezaba con una misa en la Plaza del Sagrado Corazón, también aparece en la figura, un desfile a lo largo de toda la Gran Vía, izado de bandera, en el gran mástil del jardín de la casa, la bendición de las instalaciones y la salutación de las autoridades desde el balcón principal. Y traigo a colación con mucho pormenor el programa de actos de esta actuación, porque casi representa una copia, un calco de lo que fue la celebración del primer Ave Reguna en Bilbao. El primer Ave Reguna en Bilbao respondió casi a esos mismos actos: misa, desfile por la Gran Vía, acceso a Sabinetxea, izado de lógicamente de Curriña y discursos en honor del primer Batxoki, de la primera sede nacionalista en Bilbao, ¿no? Y luego hubo obviamente discursos. Los discursos en este caso fueron de Oriol, José María Oriol y Areiza. Para digamos, ocupar lo que ya en prensa se estaba llamando no Sabinetxea, sino Casa Azul falangista. Para el alcalde franquista, para Areiza, decía, era el lugar donde la animosidad contra España, con comillas, y contra Castilla, madre de España, y donde habían vivido miserables, comillas, en una casa durante tantos años, haciendo de la religión el más indecente uso en provecho de vuestros deseos bastardos y criminales. Bueno, la afrenta, lógicamente, venía acompañada de la única solución posible. La solución era la eliminación del nacionalismo vasco. Y no había mejor manera de eliminar el nacionalismo vasco en la dialéctica de Areiza que utilizando, y si os fijáis, aparece en la parte de arriba de la foto, hay que verlo con un cierto cuidado. Aparece un brazo con una flecha atravesando la cabeza de un dragón. Ese era el símbolo de auxilio social. Símbolo que utilizó Areiza con su dialéctica, no pobre dialéctica, para decir que un brazo nervudo arranca de la flecha de nuestra haz y la clava en la boca del dragón. El dragón, el símbolo del mal, símbolo de los enemigos de la fe, pero en este caso el dragón es el nacionalismo vasco. Esa es, digamos, la dimensión mítico-simbólica que utiliza Areiza en este discurso de ocupación física y ocupación simbólica de Sabinetxea. También se toma el sitio de una forma simbólica. Da una cierta zozobra ver esta foto porque la foto es exactamente donde estamos nosotros ubicados, ¿no? Donde veis la foto está la foto del dictador Franco, y donde vosotros estáis situados estaban las mesas donde se celebraba un banquete en honor a los veteranos de la Segunda Guerra Carlista. El requeté tenía que ocupar el sitio de forma simbólica. Dice, fue la Brigada de Navarra la primera que entró en el sitio. Así de ufano se mostraba Juan Luis Nebreda en un artículo publicado en el Correo Español el 1 de agosto del 37, en donde se narra cómo la Brigada de Navarra ocupa estos locales, ¿no? Lo dice con mucho pormenor. Se sustituyó el cuadro de Espartero por el cuadro de Franco, supongo que sería este mismo. El bastón de mando del general carlista Dorregaray, que figuraba en una de las vitrinas como botín de guerra, también fue restituido a la tradición, ¿no? Cambiaban de esta forma los símbolos y cambiaban los recuerdos. Y en este mismo espacio, en este mismo lugar, no sé, lógicamente, porque la foto, la calidad es muy escasa, presidiendo la mesa de honor estaba el primer espada del carlismo vasco, Esteban Bilbao, que luego fue durante muchísimos años el presidente de las Cortes Españolas, ¿no? Y ahí, en el discurso que realiza, contrapone el sitio de ahora al sitio de antes. Como no hay mucho tiempo, hay otras ocupaciones, además de estas dos que hemos citado, ¿no? La Basílica de Begoña también, de alguna forma, también es ocupada con un discurso de Areiza en donde se restituyen lo que llamaban joyas robadas de la Virgen, la Casa Consistorial con otro discurso del mismo alcalde, en donde se contrapone el obsoleto ayuntamiento democrático al ayuntamiento corporativo y eficaz de Falange, y también la ocupación del Chalet Baigán. En esto voy a detener, aunque sea un minuto, porque no deja de tener su interés. La foto está representando el Chalet Baigán, la actual sede del Atleti, y es del 22 de febrero del año 38.
con ocasión de la toma de Teruel se celebra una manifestación y el edificio del odiado Ramón de la Sota había sido ocupado por el gobierno militar y en ese espacio vuelve de nuevo Areinza a criticar a la plutocracia vasca y a defender a los que eran verdaderos y auténticos empresarios de rigor, ¿no? También en este mismo evento interviene Oriol con parecidas palabras, ¿no? Y contraponiendo de una forma también muy dialéctica el humilde requeté, el modesto falangista y el pobre soldado español con lo que llamaba, y también vuelvo a poner comillas, esos millonarios vizcaitarras que se estean en San Juan de Luz, embelleciendo de esa forma la memoria del empresario nacionalista vasco Ramón de la Sota. José María Areinza es el portavoz de esa memoria y no resulta paradójico que algunos se quejen de que se le critica mucho a Areinza por el famoso discurso del Coliseo con ocasión de la toma de Bilbao. Realmente el discurso de Areinza es un discurso muy metódico, pero no es un discurso de una soflama belicosa de un día, sino de 12, 15 o 20 discursos iguales. Termino porque me están acuciando un poco con el tiempo. En relación con el espacio es excluyente. La imposición del olvido se realiza no solo en el discurso, sino también se realiza en el espacio, porque es obvio que un espacio no puede ser ocupado por dos mismos elementos. Las fases en la eliminación de los lugares de la memoria, de una forma muy sintética, serían, en resumen, esa. Primero se envilece el lugar, se le denigra, se ocupa físicamente, se impone otra memoria, lo vasco se borra y se impone lo español, lo liberal se elimina, se impone lo tradicional, lo cívico queda barrido y se impone lo militar. Esas tres fases representan en una primera posguerra, el envejecimiento, ocupación e imposición, el olvido sucede años después y luego en uno de los casos que he citado, y en concreto Sabin Etxea, ya se produce incluso lo que es la eliminación, no del lugar, el lugar no se puede borrar, es la eliminación de la casa. El gobernador civil, en el año 1960, en diciembre del año 60, decide el derribo de Sabin Etxea y decide arrojar las piedras al mar. Era, en el fondo, un vano intento de creer que de esa manera se borraba la memoria, porque no se sabía qué lugar, como afirma Karl Schlegel, un ensayista alemán, es el último asidero ante la extinción del recuerdo. Nada más y muchas gracias. Es que el casco de José Ignacio. Bueno, ahora me revelará aquí Marijo Sevilla, así que ahora será ella la nueva encargada de controlar el tiempo. Bueno, ahora va a intervenir David Pastor con la Villa Bilbaína como exposición de los ocupantes, 19 de junio de 1937, 1 de mayo de 1939. Vale, alguien se ha dejado, pero alguien se ha dejado el pendrive. Vale. Bueno, pues estorkitzen. Vale, este es arraba. Bueno, arrastion guztioi, edo gabon, eta lehenko eta bain barkamenak eskatuz pizka bat trankazo bat nago, eta ez dakiz erlandatrako gaztan
ontsa aurkeztu beharko duten zera komunikazioa. Disculparme porque vengo con un poco de trancazo, con un poco de fiebre, y entonces no sé cómo va a salir esta comunicación. Creo que eso sí que voy a respetar el tiempo y a lo mejor hasta me sobra algo. La Villa Bilbaína como exposición de los ocupantes. Siguiendo la anterior comunicación sobre aspectos de la memoria, sobre los ocupantes de la villa, quienes entran en Bilbao el 19 del 6 en el 37, resulta, bueno, a mí me resulta paradójico que todavía a día de hoy tengamos en nuestra villa bastantes elementos que han perdido la memoria, o a mí me da esa impresión, ¿no? No me voy a extender mucho, voy a intentar ser más didáctico que por mediación de las imágenes, y lo único señalar que cuando hablo de los ocupantes no es una invención mía, sino que es una expresión que ellos mismos utilizaban en sus comunicados. Ellos decían directamente el edicto de la condena. Cuando publicaban los edictos de condenas en la prensa, señalaban el auditor de guerra del ejército de ocupación, es decir, ellos mismos se definían como ocupantes, lo cual me parece bastante importante señalar. Ya que estamos, bueno, ya que la temática es un tema de itinerarios y de museos, la villa como lugar de la memoria. En el 38, en junio del 38, una de las primeras propuestas que hace los nuevos gestores de la villa, los nuevos gestores ocupantes de la villa, es una propuesta que les viene de la Jefatura Nacional de Turismo, y es un itinerario de turismo de guerra en Vizcaya. Esta propuesta tiene diferentes recorridos y uno de ellos incluía Bilbao, pues entran por donde habían entrado las tropas franquistas. No sale adelante, pero vemos ya como hay una especie de turismo de guerra. Y yo creo que lo más reseñable de este chostén, de este informe que se realiza, son las fotos que nos aporta, en los que vamos encontrando diferentes espacios que ya hemos perdido, referentes en la guerra civil, ¿no? Desde arpilleras, caseríos, trincheras, y bueno, yo creo que es el valor verdadero que puede tener este documento. Siguiendo, y saliéndome un poco de Bilbao y quedándome en Vizcaya, hay una ocupación del espacio por parte del ocupante, parcatu por la redundancia, del ejército, que tiene que ver con su mensaje, con la expansión de su mensaje. Ese mensaje tan cristiano y tan de cruzada lo van exponiendo por diferentes espacios, construyendo unas cuantas cruces en lugares referentes de Vizcaya, en donde sucedieron batallas importantes y que, pues bueno, vemos que desde los proyectos tienen una fecha de inicio muy temprana. O sea, en el 38 ya se están proponiendo, ya están haciendo estas propuestas, que serán realizadas por, la mayoría de los diseños serán realizados por el arquitecto Cárdenas, y vamos viendo aquí los dibujos, los proyectos, las plantas, uno que se nos sale de la cronología, que es el de Bilbao, pero luego comentaré por qué, o sea, esta referencia. Además, aquí tenemos una foto de 1950, este ya lo tenemos olvidado. En Bilbao no se propone una cruz conmemorativa porque estaba el Sagrado Corazón y consideraban que era suficiente. Y este lema que utilizan, ¿no?, a los caídos en defensa de la civilización y dieron su vida por Dios y por España, en esta peña, yo creo que resume bastante bien la función de estos elementos. ¿Qué pasa con estos elementos de mensaje? Que a día de hoy los seguimos encontrando. En algunos casos, o sea, en Gaztelumendi, en la Larrabetzu, Lemoa, Ondarru, en Zaibigain, en algunos de los casos tenemos placas que identifican tanto cuando es su origen, pero en otros casos siguen sin existir esas placas identificativas, y esto es algo que tendríamos que resolver urgentemente. Si queremos seguir manteniendo la memoria y que la gente reconozca esos espacios,
a mí me parece fundamental, ¿no? Aunque estén un poco abandonados, aunque estén un poco todavía son accesibles, y están ahí, ¿no? Decía antes la Cruz de Bilbao de 1950, todavía mantenemos un elemento de esa cruz por los caídos, que es este relieve de barros, y está todavía puesto en la casilla, pero totalmente descontextualizado. En Bilbao conocemos otros elementos que seguramente los hemos visto muchas veces cada vez que pasamos por ahí, ¿no? Encima de Hacienda, o este Cristo que está dentro del ayuntamiento, que se encargó en 1938 a la corporación, una institución que tiene que ser, a mi entender, laica, pues tener un Cristo de 1938 sin ninguna explicación del por qué, a mí la verdad me resulta, no sé si doloroso o qué nombre decirle, o qué nombre poner. Otro itinerario que existe en Bilbao, que se corresponde a esta época, y no voy a hablar mucho de los puentes, es lo que llamo puentes de la memoria, ¿no? Se ha escrito bastante sobre los puentes que se destruyeron y la reconstrucción que hubo sobre ellos. Aquí vemos una revista que se editó con los trabajos de reconstrucción. Fue uno de los grandes trabajos de propaganda del franquismo en estos primeros años. Esta águila imperial que vemos en el centro iba a decorar uno de los puentes. Finalmente no sucedió, esa idea de imperio ahí permanente. Y la verdad, más que esos puentes de esta época que estaban construyendo, me interesa pensar en los puentes que tenemos ahora, que siguen siendo los mismos. Quiero decir, son los puentes que se construyeron en la villa ocupada, el puente de la Ribera, de la Merced, en su día llamados Pasarela del Coronel Ortiz de Zárate. Algunos de vosotros seguramente los habéis conocido con esos nombres. Puente del General Sanjurjo, Pasarela, el Puente de la Victoria, el Puente de Deusto, que era el Puente del Generalísimo, o el Puente del Arenal. Estos elementos tan significativos y tan usados habitualmente por toda la gente que pasamos por ellos, creo que hemos perdido un poco el contacto, o sea, el saber de qué son fruto. Y me parecería interesante, por lo menos, rescatar esos elementos de la memoria de los que se está hablando continuamente en estas jornadas, de principio como un elemento historicista básico, seguir aprendiendo de dónde venimos y a dónde vamos, y sin ignorar nada. Algunos, como los puentes habéis conocido, seguramente algunos conocisteis esta estatua de Mola, que la retiraron en los años 70, después de que desde el 46 ya fue, ¿cómo se dice? Perdón. Ya recibió bastantes ataques, explosionaron bastantes veces en los años que estuvo puesta en el Arenal, y esos son los primeros proyectos que hace Moisés Huerta en el 37. Nada más entrar en la villa, lo primero que se quiere hacer es un gran homenaje al general, al asesino de Mola, las cosas por su nombre, y este es el proyecto final, que, como vuelvo a insistir, muchos de vosotros habéis conocido. Pero uno de los... Marca tú. Nos vamos para atrás, nos vamos para adelante. Una de las primeras mociones que aprueba el Ayuntamiento de Bilbao, lo que buscan es ensalzar la figura del general, lógicamente, y que su nombre figure perennemente, ¿no? O sea, es un acta municipal del 37. No, vale. Se hacen diferentes proyectos. Enfrente del Arenal un busto, una estatua de cuerpo entero, y tal vez el más interesante es un proyecto de estatua ecuestre tipo Marco Antonio, esa relación con el imperio, con Roma, con esa Italia fascista también de aquellos años. Y resulta también interesante lo que se ha comentado antes sobre el espacio simbólico, ¿no? Por un lado, sería una estatua
que miraría directamente a lo que es el Puente del Arenal, el Puente de la Victoria, que la llamaría, y estaría situada al lado del Ayuntamiento de Bilbao, o sea, un sitio fundamental, un sitio primordial, de real importancia en la villa conquistada. Este proyecto finalmente no sale, se iba a presentar en un concurso a escala estatal, pero por diversas razones no sale, y finalmente lo que sale es el busto que hemos visto antes de Mola. Para finalizar, dos proyectos también de esta época. Hablamos de la villa como museo, pero yo voy a hablar de museos como entidades físicas. Y por un lado tenemos una propuesta de un proyecto de museo de la guerra que se intenta realizar en el 37. Es un proyecto que dura pocos meses, la verdad, porque es cercenado desde Madrid, pero bueno, desde las altas instancias. Y es un proyecto en el que se iba a realizar la foto que vemos en la parte superior son los caseríos, chalets de la zona de Indautxu, antes de la guerra, y todavía en el 37 todavía quedan algunos de esos caseríos. El Banco de Bilbao le cede al ayuntamiento este caserío, este chalet para que realice el museo. Se inician las gestiones, se crea una junta de patronato para gestionar este museo. Se hacen gestiones, se piden piezas de guerra de todo tipo a diferentes generales, se piden cartas, se piden hasta bombas que no habían explosionado, se solicitan. Pero verdaderamente no tenemos gran información de esto. 3 minutos vamos de sobra. Vale, perfecto. El proyecto finalmente se corta y se señala desde las altas instancias que se iba a hacer un museo de la guerra a nivel estatal y que a él se llevarían iba a centralizar toda esa gran batalla épica que habían llevado adelante. El Museo de la Guerra no sale, pero el que sí que sale es el Museo de Bellas Artes que a día de hoy conocemos. Es un proyecto que es anterior, que sabemos que se había intentado realizar varias veces antes en diferentes ubicaciones, pero por fin es en el 39 cuando el proyecto de Museo de Bellas Artes se pone realmente en marcha, o sea, con un edificio de nueva planta y poco más. Una foto de lo que era el parque antes del museo, foto de las obras, foto de la inauguración en el 39. En el museo, la primera piedra que se pone, lógicamente, tiene el escudo y las flechas. Viene algún ministro también que tenía su ministerio en Bilbao en aquellos años. Y yo me imagino que todavía esa primera piedra con su yugo y sus flechas estará en este museo, en nuestro Museo de Bellas Artes, por el que pasamos continuamente y solemos ver unas grandes exposiciones. Es el edificio, esta primera, bueno, tiene muchos proyectos, el proyecto es largo, se finaliza en 1945, me parece, sí, y por todas sus diferentes fases, proyectos. Cárdenas, tiene los arquitectos Cárdenas y, lo diré, Parcatu, Uriarte, perdón, no estoy convencido ahora mismo del segundo. Cárdenas es el mismo arquitecto que es el que diseñaba las cruces de la Santa de esta Santa Cruzada. Finalizar, que se me acaba el tiempo, y eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte. Bien, ahora tenemos a Jon Penche González, doctor en Historia Contemporánea y gran especialista del republicanismo en Bilbao, y en Vizcaya y en el País Vasco. Y tenemos también a Josécho Álvarez, que pertenece al colectivo republicano de Euskal Herria. La ponencia es Tras las huellas de la tricolor, itinerarios por el Bilbao republicano, de Ernesto Erkoreka. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Nik sarrera egingo diot Pentxe jaunari, eta egingo dut pixka bat
kokatzen. Gure asmoa eta ibilbidearekin egin dugunean izan da Bilboko hiriaren historia pixka bat agerian jartzea. Hau da, eta konkretuki sasoi batena, 20. hamarkadan gertatu egiten dana. Eta horretarako antolatu du 10-14 geldiune dituen ibilbide bat, gutxi gora bera, 5 kilometro, baina 3 ordutan kostatzen dela pixka bat egitea, lagunekin edo bisitarekin egiten dugunean. Paseoaren zehar, pixka bat, begiratu egiten duguna da, elemento politikoak, bai bloke errepublikazalea, bai intelektualen garrantzia, baita ere erro historikoak, errepublikanismoaren erro historikoak Bilbon, beste aldetik sasoiaren auziak, arazo nagusiak, krisia, irakaskuntza, autonomia, laizismoa, eta azkenik nola ez estatu kolpearen osteko gerra, milizianoak, traizioa eta gartzela. Eta horrekin bi asmoa genituen, bat eskutukoa alik eta agerian ustea, eta beste aldetik jakinguroa sortzea bertan bizi garen jendearentzako. Alde batetik izkutuan zeren errepublikanismoan nolabait desagerturik dago. Frankismoak zerbaitekin batzuen nahiko ondo zen desagertarazi errepublikanismoaren astarna guztiak. Baina hori ez da bakarrik gertatu 40 urteetan, baizik eta geroko 40 urteetan behintzat Bilboko historian nahiko izkutaturik dauela. Jende gutxi esango zuen Ernesto Erkoreka alkate errepublikazalea zanik. Gertatzen hori dana. Baina borroka hortan gaur egunean ere ikusten dira astarna batzuk oso nabariak direla, eta bi adibide jarriko dizkizuet. Euskal Telebistaren orrialdean agertzen da Euskal Parlamentuak erabaki zuenean frankismoaren astarnak kentzea, agertzen da berri bat, ezta? Eta berri hori zabaldu da, Espainiako leku memorialistiko guztietatik. Badagoen argazkia da eskudo republikano bat. Eta han ipintzen du, desaparecer los símbolos frankistas. Eta bertan agertzen da Bilboko Korreoz, 1994 urtean gutxi gora bera eginda ez, amaituta, inauguratuta, eta bertan dago eskudo republikano bat. Baina ez da bakarra. Joan zen astean, Agirrazkoenaga eta Urkijok aurkezten zuen memoriaren kontuak Bilbon, kaleak eta bar, eta amnistiatu egiten zituzten bi kale. Eta bi kale oso nabariak, Zumalakarregi eta Navarra. Zumalakarregi kalea, nonbaitetik azteko, gogoratu behar da, Zumalakarregi izan zen tipo bat, Bilbo bombardeatu zuena. Ez da bateren normala hiri batek jartzea bere izena Bilboaren bombardeatzailea. Baina momentu hortur arte, Kristo kaletik Begoñaraino joaten zan bidea, frankistek, hilabete eta erdi bat bakarri pasatuta, hau da, 1937 abuztuan, erabaki zuten kale hori ematea Zumalakarregiri. Baina ez da bakarra, Navarra kalea oso kale ere nabaria da. Eta horrek ere, frankisten kontuan dira, guk garbitu nahi izango ditugu zeo zergatik, baina frankisten kontuak dira. Hain zuzen, Areilza eta Oriol hitz egin zuten inaugurazioan, izan zala abuztuaren 22an, 37. urtean bertan, osea, 2 hilabete pasatuta gero sartu zirenetik, eta esaten zuen Areilza jauna hain zuzen zera. Representantes de Navarra. Bueno, como os imaginaréis, bullían las boinas rojas. En nombre de vuestra tierra queda desde hoy para siempre vinculada en bronce a la vida civil de nuestra villa. Eta zalantzarik ez eukitzeko esaten zuen, no hemos elegido la calle al azar. En su trazado y desarrollo se presta una significación simbólica a este, porque la calle Nueva de Navarra arranca en la Plaza España y desemboca precisamente en el nuevo puente llamado de la Victoria. Nolabait, oraindik ere, izkutatzen dira gauza batzuk, eta kale horren izena zen estazion kalea, oso izena proposa, zean baitzeuden Bilboko estazio gehienak. Baina beste motivazioa daukaguna buruan ibilbidanekin, eta importantena da, historiaren balio nolabait guretzako da ezagutaraztea, kontzientziatzea, jakitea nondik gatozen eta zer gertatzen den. Eta zer gertatzen den gaur egunean aurrekoarekin lotuta. Eta hortarako ibilbide da izugarrizko tresna bat. Zeren jendearekin basoaz paseo lasai batean berri ikusten dituzu gauzak, ikusten dituzu astarnak, eztabaidatzen duzu, eta nolabait eritzi kritikoak bere saldo egiten dituzu, zezenen danak irakurri dugu zerbait historiaz. Eta nolabait da hori asmoarekin. Ataratzea historia liburuetatik
eta jendearen pentsamendurako balioren bat izan dezala. Bueno, nire partetik kontatuko izue bilbidea izuzen Jonek. Eskerrik asko, eta eskerrik asko zuei, zure arretagatik. Bueno, pues vamos a presentar un itinerario republicano que hemos elaborado. Voy a ir muy rápido, como imaginaréis, y a pesar de ser consciente de que ahondaré poco en la profundidad del mismo. Bueno, aquí lo tenéis. Se trata de varias paradas a lo largo de 5 kilómetros de recorrido. Repasaríamos el periodo republicano en Bilbao. Por un lado, haciendo hincapié, como dice Josécho, en quienes formaban el bloque antimonárquico y pro-republicano, republicanos, socialistas, ANV intelectuales, y por otro, las grandes cuestiones de la época, ¿no? La enseñanza, el laicismo, la autonomía y, sobre todo, repasar la guerra civil en Bilbao. Comenzamos el recorrido aquí detrás, justo en la calle Nueva, donde está, algunos conoceréis, la cafetería Maya, que ya existía. Esta es una foto de 1935, dos pisos sobre la cual se encontraba el Casino Republicano. El Casino Republicano fue fundado en 1893 y aunque tuvo varias sedes, esta fue la definitiva desde 1910. Además, fue la sede de varios partidos políticos republicanos. Y en la Segunda República fue sede de Acción Republicana, Izquierda Republicana. Fue un centro en el que se aprendía la práctica democrática, ¿no? A través del funcionamiento del mismo. Aquí tenéis una foto de nada más entrar los franquistas en Bilbao, como el piso de abajo, en el que todavía existe el Club Cocherito, sacan la bandera española y sobre el cual se situaba el Casino Republicano. Hoy también lo tiene el Club Cocherito y veréis algunos cristales rotos, que lo primero que hicieron los franquistas al entrar fue destrozar. Bueno, hoy está así el edificio con el Club Cocherito ocupando ambos inmuebles. Seguiríamos el recorrido, pasaríamos por el Paseo de la Ribera, cruzaríamos el Puente de la Merced y nos acercaríamos por la Naja a la calle 2 de Mayo y al barrio de San Francisco. Subiríamos por esta calle, la del 2 de Mayo y todas las que le rodean, General Castillo, Conde Mirasol, Hernani, tienen que ver con el sitio sufrido por la villa en 1874, que es un acontecimiento importantísimo en la cultura política del republicanismo bilbaíno, ¿no? De aquí van a hacer el imaginario de los republicanos en contra del carlismo primero, en contra de los nacionalistas después. Seguiríamos por la calle San Francisco en dirección a la Plaza del Corazón de María. Esta es una foto de la Revolución de Octubre del 34. Como veis, se estaba erigiendo las escuelas entonces llamadas Tomás Meave. Bueno, los distritos electorales, en San Francisco nos detendríamos para evaluar lo que eran los distritos electorales que componían los barrios de San Francisco, Cortes y Bilbao la Vieja, ¿no? Que fueron el gran granero de votos, no solo del republicanismo, sino también de la otra fuerza prorrepublicana, el PSOE. Desde bien pronto, republicanos y socialistas copaban la representación por estos distritos. Así, en las municipales de 1931, que es a lo que viene el itinerario, de hecho, fue el único distrito en el que no hubo representación por la minoría, ya que los republicanos y socialistas, junto con ANV, coparon los 5 puestos. Como decía, bueno, ahí vemos el esqueleto de las escuelas Meave. Nos detendríamos en la Plaza del Corazón de María, con excusa de la construcción de estas escuelas, cuya primera piedra se puso el 2 de mayo de 1973, tanto por Indalecio Prieto como por el presidente de la República, Alcalá Zamora, porque el bloque antidinástico que gobernaba el ayuntamiento asumió el objetivo de la República de extender la educación a todos los ciudadanos. En Bilbao, según los datos que manejaban los republicanos, había 14.500 niños sin escolarizar. Y así el gobierno local y el gobierno de la República proyectaron nuevos grupos escolares, entre ellos este de San Francisco, con el significativo nombre de Tomás Meave, ¿no? Y como decía, la primera piedra la pusieron en Indalecio Prieto y incitó a Alcalá Zamora. Y aquí tenemos una foto del momento, se ve un poco mal, pero nos deja en el recuerdo. Avanzaríamos un poco más por la calle San Francisco para toparnos con este edificio que hoy en día está prácticamente en ruinas, este mirador, que era entonces el Círculo Socialista, ¿no? Aprovecharíamos esta parada delante del Círculo Socialista para hablar de la conjunción republicano-socialista de Bilbao.
Bilbao fue el primer lugar en el que esta conjunción se dio, ya en 1907, 2 años antes de que se produjera en España, y que dio en la villa excelentes frutos para los republicanos y socialistas. Bilbao fue la gran ciudad radical, primero enviando a Cortes a Horacio Echevarrieta y después a Indalecio Prieto. Incluso después de fracasar o de deshacerse esta unión, en Bilbao se siguió produciendo. Incluso en 1933, en las elecciones generales, cuando esta conjunción no se dio en España, gracias a la figura de Prieto, Azaña y Marcelino Domingo fueron candidatos por Bilbao, siendo elegido Manuel Azaña, como todos ustedes saben, diputado por el distrito de Bilbao capital. Bajaríamos por la calle San Francisco, cruzaríamos el puente de San Antón y caminaríamos por la calle Ronda. Aquí nos detendríamos en 2 sitios, ¿no? Por un lado, en la casa natal de Unamuno, para evaluar, en primer lugar, que Unamuno, a pesar también de haber sido militante socialista, también fue candidato republicano por Bilbao a Cortes. Y nos detendríamos, por otra parte, para evaluar el papel de los intelectuales en la Constitución de la República. Bueno, en Bilbao también existió la agrupación al servicio de la República y hablaríamos un poco sobre este tema. Después nos detendríamos en la Euskal Etxea, en la actual Ronda 32, donde estaba la Euskal Etxea de ANV, ¿no? Explicaríamos cómo ANV fue una fuerza nacionalista de izquierdas, pero que estaba muy comprometida con la República, la Federación, la autonomía y el laicismo, y que formó parte tanto del bloque antidinástico que derribó a la monarquía, entrando en Bilbao nada menos con 7 concejales, y también formó parte del Frente Popular. Avanzaríamos por Ronda hasta llegar a la plaza, a la actual Plaza Unamuno, para seguir el recorrido que realizaban los liberales, en general liberales, republicanos e incluso socialistas en la Segunda República, en el día del 2 de mayo para subir al monumento de Mayona, ¿no? Esta es una foto precisamente de cuando llegó Alcalá Zamora a Bilbao para celebrar ese 2 de mayo, cómo estaba la plaza de Unamuno. Aquí a la izquierda podéis ver, actualmente creo que es el Museo Arqueológico de Bilbao. Luego, cómo estaba repleta de gente la subida a Mayona. Y arriba, recordaríamos el gran símbolo quizá de los republicanos, ¿no? La estatua a los héroes de la libertad, que actualmente no sabemos dónde se encuentra y simplemente queda ese pedestal. Bajaríamos hacia el ayuntamiento para recordar la eclosión que supuso en Bilbao la proclamación de la República. Aquí tenéis los titulares del 15 del Liberal, del 15 de abril de 1971, cómo la gente se agolpaba alrededor del ayuntamiento y cómo aquellos concejales elegidos por sufragio popular eligieron a Ernesto Erkoreka como alcalde, un veterano de la política municipal, ¿no? Aquí podemos ver que como todavía, si alguno mira en el ayuntamiento al balcón central, donde se suelen celebrar algunos triunfos, el último el del Atleti, por ejemplo, encima del balcón central del ayuntamiento todavía se conserva un escudo republicano, ¿no? Con la corona mural republicana. Del ayuntamiento iríamos hasta la plaza elíptica y nos pondríamos mirando hacia el Sagrado Corazón. Uno de los grandes enemigos que tuvo la República fue la Iglesia, ante el intento republicano de formar un Estado laico. Se produjo, como todos ustedes saben, una lucha entre el clericalismo y anticlericalismo muy peculiar en Euskadi, porque el clericalismo estaba encarnado por el PNV. Bueno, el Sagrado Corazón fue erigido en 1927 durante la dictadura y el ayuntamiento republicano se propuso eliminar el monumento. Hubo un impresionante debate entre las fuerzas, por una parte, prorrepublicanas y por otra, los nacionalistas y los monárquicos. Hay un impresionante debate con el protagonismo del republicano Garbisu. Finalmente, como está claro, no se llevó a cabo su demolición.
Avanzamos un poco. Bueno, y giramos hacia el Hotel Carlton, donde estaría la Lehendakaritza entonces. Es una excusa para hablar del tema autonómico, puesto que los republicanos fueron tremendamente autonomistas y, bueno, tras aprobarse el Estatuto de Autonomía, se constituyó el Gobierno vasco con la mayoría de elementos del Frente Popular. Los republicanos tuvieron dos consejeros en este gobierno, por una parte Aldasoro, de Comercio y Abastecimiento, y por otra parte Espinosa de Sanidad. Bueno, ahí tenéis una foto de cuando entran los franquistas y sacan la inscripción de la Lehendakaritza. Iríamos por la Alameda de Recalde, nos detendríamos en los Escolapios y, bueno, luego un poco más adelante en la Universidad de Deusto, para recordar cómo estas instituciones fueron, antes de la entrada de los franquistas, fueron cuarteles de milicianos y gudaris, y después de la entrada de los franquistas funcionaron como cárcel. Y ya para terminar, nos acercaríamos hasta la Ría, hasta, bueno, podría ser un buen sitio, la estatua de Ramón Rubial, para de allí, mirando a Archanda, recordar los últimos días del Bilbao republicano, ¿no? Y traigo aquí algunos recortes de entonces, alguno muy curioso, como, fijaros, si el día 19 entraron los franquistas, el día 18 todavía desde las páginas del Euskadi se exhortaba a los bilbaínos a resistir, cuando el gobierno vasco ya había dado orden de salir hacia la provincia de Santander. Así que con esto termino y muchas gracias por su atención. Gracias, Ben, gracias, profesor. Bien, ahora tenemos a Aritz Ipiña Vidaurrázaga y a Jonathan García. Aritz Ipiña, doctor en Historia Contemporánea, Jonathan, profesor de la UPV en estos momentos, y van a presentar un itinerario por los lugares de la memoria de la anteiglesia de Deusto. Muchas gracias y espero brevedad. Vaya manera de empezar. El censor censado. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todas y a todos por acudir. Bueno, Jonathan y yo vamos a realizar un itinerario por los lugares de la memoria de Deusto a través de fotografías y mapas. Las fotografías han sido fundamentalmente obtenidas del libro de Txema Luzuriaga, Fotos de Deusto, Deustuko Argazkiak, y los mapas del archivo foral de la Diputación, del archivo histórico foral de la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, antes de comenzar con las fotos, pues nos gustaría realizar una explicación de lo que son el concepto de memoria, ¿no? Los lugares de memoria fueron popularizados o fue popularizado por Pierre Nora. Su objetivo fue identificar los lugares que concentraban los elementos constitutivos del ser nacional, no solamente recogidos en edificios o en monumentos, ¿no? Sino también a través de acontecimientos históricos o conmemoraciones. Entonces, analizando el Deusto actual, pues no podríamos localizar una administración encargada de vertebrar o moldear estos lugares. Pero si estudiamos la anteiglesia de Deusto de 1924, sí que encontraríamos una administración, que sería su ayuntamiento. Entonces, nosotros analizaremos los lugares de memoria a través de los edificios municipales, los edificios de culto o las industrias de la antigua anteiglesia. Antes de comenzar con las fotos, nos gustaría hacer recalcar unas características de la anteiglesia. Era una anteiglesia eminentemente rural, a pesar de que tenía importantes núcleos de industria, ¿no? Concentrada en la ribera de Deusto. Estaba dividida en 3 distritos, que son San Pedro de Deusto, la Ribera, y lo que sería hoy conocido como El Orrieta, pero que antes era Zorrozaurre. Entonces, hoy en día, la mal llamada península de Zorrozaurre correspondería a la zona de la Ribera. El despliegue industrial de la anteiglesia se produce en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando empieza a aumentar la población. En 1877 Deusto tenía 2.323 habitantes y en 1924 tenía 8.799. Este hecho supuso una transformación social de la anteiglesia y el ayuntamiento tuvo que habilitar nuevos espacios, sobre todo a partir del año 1900. Este es el ayuntamiento de Deusto. Estaba ubicado en la Plaza de San Pedro y era el centro político de la anteiglesia. La primera vez que fue construido
fue en 1755, siendo derruido en 1887. Un año después se decidió rehacer el ayuntamiento, terminando sus obras en 1889. El constructor del ayuntamiento fue Julián de Vidal-Rázaga y las obras se prorrogaron debido a una huelga de canteros, al mal tiempo que imposibilitó trabajar y a la indecisión del ayuntamiento que tuvo a la hora de colocar el ayuntamiento, ya que no sabían muy bien dónde colocar la sede. La casa consistorial fue ampliada en 1905, como podemos apreciar en la foto, aumentándosele un piso y ensanchando las escuelas, que estaban a ambos lados. Durante la Guerra Civil el edificio fue destruido, pero no derribado del todo. Eso lo fue posteriormente para construir la Avenida del Ejército, ahora actualmente Lehendakari Aguirre. Bueno, hoy en día el ayuntamiento no existe y en su lugar están, pues, diríamos, un poco el kiosco de periódicos. Bueno, esto es el frontón de Deusto. Evidentemente aquí estaría el ayuntamiento, el frontón, y aquí el lavadero. La iglesia estaría por aquí y posteriormente el mercado lo veremos por aquí. El frontón se inauguró el 21 de abril de 1887 y su cancha tenía 64 metros de largo y 11 metros de ancho, con un espacio para 4.527 personas, ¿no?, siendo uno de los más grandes en su época. El esplendor del frontón se apagó con la construcción del frontón Euskalduna en Bilbao en 1895, ya que la mayoría de los partidos más importantes fueron trasladados a Bilbao en detrimento de Deusto. En 1903 fue municipalizado, como suele ocurrir con todas las obras que tienen pérdidas las adquiere la administración pública, y el ayuntamiento adoptó al frontón de un uso polivalente, ¿no?, celebrándose mítines, bailes y hasta novilladas, como podemos ver aquí, un baile, unas danzas vascas. Fue recortado en 1930 para comenzar la construcción de la carretera que dividiría la Boda de San Pedro, y hoy en día en su lugar está la Escuela Oficial de Idiomas. El lavadero de Deusto estaba también ubicado en la propia Plaza de San Pedro, detrás del frontis. Existían varios lavaderos en Deusto, bueno, concretamente en San Pedro. El de Luzarra se quedó pequeño debido al aumento de la población, por lo que el ayuntamiento tuvo que crear otro. Su diseño lo hizo Fidel de Iturria, arquitecto municipal de Deusto, y fue inaugurado el 6 de febrero de 1916. Bueno, aquí podemos observar el plano del lavadero, que contaba con 35 plazas o pilas y costó alrededor de 13.000 pesetas de la época. El lavadero dotó a la Plaza de San Pedro de una mayor importancia al situarse entre el poder político y el ocio. Y bueno, hoy en día tampoco existe dicho lavadero. El mercado de Deusto, como antes he comentado, estaría situado a la izquierda de la actual iglesia de San Pedro. Fue edificado encima del antiguo cementerio y su diseño también corrió a cargo de Fidel de Iturria. El conjunto, la construcción creó polémica dentro de la corporación municipal debido fundamentalmente a su elevado precio, alrededor de 30.000 pesetas. Fue inaugurado el 9 de julio de 1921, con una gran romería en la Plaza de San Pedro, que fue subvencionada por parte de los taberneros de la zona. Los puestos del mercado eran de dos clases. Tenemos los puestos cerrados, que el alquiler era más caro, y luego los puestos abiertos, que estaban en bancos corridos. El ayuntamiento era el encargado de cobrar dichos alquileres. Estaba, al igual que el lavadero y el frontón, esto es otro plano del mercado, estaba englobado en el centro político-social de la anteiglesia. Y a día de hoy es el actual gaste local de Deusto, lo que es el mercado. El cementerio de Deusto, el mapa apenas se ve debido a que la documentación de la antigua anteiglesia de Deusto estaba situada en estos sótanos y durante las inundaciones pues se mojó y el ayuntamiento no puso medios para subsanar la pérdida de documentación, por lo que los historiadores hemos perdido una fuente importante para realizar análisis de la historia de Deusto. Quede claro la queja pública. El ayuntamiento adquirió estos terrenos, los terrenos de Nécuri, en 1889 y las obras se realizaron entre 1891 y 1893. Los primeros enterramientos comenzaron un año después, pero en 1907 y 1908 se trasladaron los cuerpos del antiguo cementerio al nuevo debido a su mal estado. El cementerio estaba dividido en varias partes, para los creyentes y los no creyentes. En la zona de los no creyentes, pues está consignado aquí a vuestra izquierda nichos para suicidas,
no creyentes o disidentes, ¿no? Bueno, este hecho supuso un estigma social para los familiares que iban a rendir culto a sus seres queridos. Los últimos enterramientos en este cementerio datan de 1988 y en 1999 fue derruido en parte por la Diputación Foral de Vizcaya para crear los accesos a Ibarricolanda. Deusto contaba con 3 escuelas municipales situadas en San Pedro, La Ribera y Elorrieta. Las escuelas de San Pedro estaban construidas a los lados del ayuntamiento y datan de 1851. La escuela de La Ribera fue ubicada primero en una casa particular en 1852 y las escuelas fueron construidas entre 1881 y 1887. Las escuelas de Elorrieta fueron las últimas en ser construidas en 1905, dado el volumen de niños que había en el barrio, y corrieron a cargo de Fidel de Iturria. Estas fueron demolidas en 1985. Un informe de sanidad elaborado por el inspector de Sanidad Municipal de Deusto nos indica que la higiene en las 3 escuelas era correcta, pero se encontraban masificadas y faltaba material escolar, ¿no? Debido en gran medida a la carencia de presupuestos del ayuntamiento. A continuación tenemos el campo de fútbol de Etxezuri, uno de los lugares de memoria más importantes de la anteiglesia, ubicado en la Vega, entre la Vega de Deusto, en la Vega de Deusto, entre la Ribera y el camino de Etxezuri, ¿no? Como he dicho, fue uno de los lugares más importantes de la memoria de Deusto, debido a que en este lugar pues, tuvieron jornadas de gloria y jornadas de desilusión al perder el equipo. Fue inaugurado el 28 de enero de 1917 y sus medidas eran 91 por 67. Fue construido por la Sociedad Deportiva Deusto, pero financiado en parte por el Ayuntamiento de Deusto, con la condición de que cada año tenían que organizar un partido benéfico en beneficio de las personas pobres de la anteiglesia. El Ayuntamiento de Bilbao puso muchas pegas debido a que aquí se encontraba un colector de saneamiento e impidió la edificación de esta valla, que hacía que el público se dividiese y no entrase solamente por un local, ¿no? Entonces, hasta en este tipo de circunstancias pues tenían los habitantes de Deusto y Bilbao problemas. Actualmente el campo no existe, pero el campo municipal ubicado entre Sarrico y Deusto, en la rotonda, digamos, de Ibarricolanda, pues lleva su nombre. Y estos son algunos de los muchachos del equipo de fútbol en 1920, creo recordar. El Batzoki de Deusto fue inaugurado en 1902. Estaba situado a finales de la calle Ramón y Cajal, antes de la calle Luzarda. Y aquí podemos encontrar el actual Palacio Vidarte. El nacionalismo vasco tuvo mucho peso en la anteiglesia y como prueba de ello es que el Batzoki estuvo ubicado en 3 sitios distintos, ¿no? Además de ser un local vertebrador de la cultura vasca, al organizar Euskaldantzak y mítines, también tenía un Belén viviente en Navidad, pues que era objeto de peregrinación de los más jóvenes de la anteiglesia. Bueno, hoy en día está situado en la calle El Hierro de la Torre, pues eminente baracaldés, pero personaje vinculado con la anteiglesia de Deusto. Me toca a mí. Entonces, el primer elemento que podéis ver es el centro que podríamos considerar el centro espiritual de la anteiglesia de Deusto, como es la parroquia de San Pedro de Deusto, que es el único de los pocos edificios que se mantiene aún vivos en el barrio, y es una iglesia que data del siglo XV. En el siglo XV aparecen las primeras referencias documentadas de la construcción de un templo. En la foto que veis ahora mismo, la primera diferencia, la más destacable, es el campanario, el cual en 1847 un rayo destruyó, y la decisión que se tomó fue la de no reconstruirlo tal y como había sido hasta el momento, sino dejarlo chato, como se mantiene hasta la actualidad. Otro de los cambios que tuvo la iglesia de San Pedro de Deusto es el interior, que en la década de los 50, ante la necesidad de acoger a más fieles, se construyó un coro en el interior tapando algunas de las capillas laterales que existían en la parroquia hasta el momento. Capillas que, por otra parte, habían sido financiadas, muchas de ellas, por las familias importantes de la anteiglesia, como era la familia Basabe o la de los condes de Zubiría, que, por cierto, donaron la mesa que hoy pertenece al altar mayor de la parroquia. En la actualidad también la iglesia sigue ostentando un cierto
una cierta importancia al encontrarse en el núcleo central de lo que es el barrio y la vida del barrio. Alrededor de la misma se celebraban las fiestas más importantes, como eran las festividades de San Pedro y las fiestas municipales en aquel entonces de San José. El segundo de los elementos religiosos de la anteiglesia de Deusto, más tardío, es la parroquia de la Pasión, que es la primera fundación o la primera congregación pasionista que se encuentra en el Estado. Es el primer lugar en el que se asientan los pasionistas en España. En un primer momento se asentaron en una vega de Deusto, hoy cerca del canal. Dicha vega era un huerto de la familia de Liboria Guendiza y Manzanal, que cedió dicho huerto para que se asentaran allí. En 1880 se situaron allí, construyeron el templo, hicieron la primera celebración, pero no se será hasta 1881 cuando se celebre la primera misa oficial con la asistencia de las autoridades locales en el lugar. La importancia de este templo para la memoria del municipio de aquel entonces, de la anteiglesia de Deusto, es la recepción de las reliquias de San Felicísimo Mártir provenientes directamente desde Roma. A corto. Y el tercero de los elementos religiosos de la anteiglesia de Deusto es el convento de los capuchinos de Deusto, que hoy solamente mantiene el nombre, una calle que une la parte baja de Deusto, de San Pedro, con el barrio alto de Arangoiti. Es la única memoria. Es un convento que apareció a finales del siglo XVII, mantuvo una vida bastante corta porque las guerras carlistas lo ocuparon para convertirlo en un fuerte y en un acuartelamiento. Después la desamortización lo inutilizó y posteriormente fue derribado sin quedar ningún tipo de rastro del mismo, salvo la calle, como decíamos. Y después, y muy breve, dos símbolos de la zona baja de la anteiglesia de Deusto y de la zona industrial. La primera, la fábrica de galletas, ya mencionada varias veces aquí, la fábrica de Artiach. Un símbolo de la industrialización de la Ribera de Deusto y un símbolo de la industrialización para las mujeres, ya que la mayoría del personal que trabajaba en las mismas eran mujeres y eran reconocidas por lo mismo. Y por eso también la obra que hace unos pocos años fue editada por el Ayuntamiento de Bilbao. Se instala en 1921 en la Ribera de Deusto después de que la fábrica originaria, que se situaba en Bilbao la Vieja, se incendiara y se destruyera. Entonces los propietarios, la familia Artiach, decidió dirigirse hacia la Ribera de Deusto para instalar la nueva factoría, que hoy en día es poco más lo que queda de aquella fábrica. Y en último lugar encontraríamos Toldos Goioaga, Toldos Bilbao Goioaga, una industria también referente, puesto que los astilleros que se encontraban en Olabeaga no tenían industria auxiliar marina, construían los barcos y nada más. Entonces se implantó en la Ribera de Deusto, justo enfrente, todo lo necesario para el velame, velería, cordelería y demás. Y entonces surgió esta fábrica que se ha mantenido durante muchos años y aún sigue viva, lo único en el exterior de Bilbao. Y este es el que queda, y como todos veis, el frontispicio que habíais mencionado y que se ha mencionado varias veces es lo único que se ha mantenido, pues todo lo demás fue derruido poco tiempo después. Y es que las conclusiones. Esto pasa por hacerlo demasiado rápido. Claro, hacerlo tuyo. A partir del 1 de enero de 1925 comenzó la descomposición de los lugares de la memoria del Deusto, ¿no? Al comenzar a depender de otra administración. Durante la época republicana y sobre todo el franquismo, alteró la morfología de la antigua anteiglesia, haciendo desaparecer casi todos los espacios de memoria que hemos mencionado. Durante los últimos años del franquismo, Deusto resurgió culturalmente de la mano de diversas asociaciones ya del barrio. Y la seña de identidad del Deusto actual es su desarrollo cultural, así como el mantenimiento de las fiestas más importantes de la antigua anteiglesia. Eskerrik asko guztioi. Bueno, ahora tenemos 15 minutos para iniciar un debate, preguntas a los ponentes. Entonces, bueno, creo que hay por ahí un micrófono. Entonces, si queréis comentar algo, yo creo que todas las ponencias han sido muy interesantes, nos han aportado un montón de cosas y yo creo que también hay preguntas. ¿Alguna? ¿O preguntas o algo que comentar o algo que queráis puntualizar?
Sí, una cuestión. Respecto a lo de Sabinetxea, el edificio fue abandonado y luego se derribó, creo. El derribo no supuso una reutilización del solar, es decir, se quedó con una tapia, creo recordar. ¿Eso hay constancia de si hubo plan de hacer algo, o sea, de hacer un edificio o...? Bueno, era una pregunta. Y luego otra pregunta respecto a lo del tema de del Museo de la Guerra. Sí. El Museo de la Guerra es, casualmente, yo creo que no sé si, estoy hablando de memoria, no sé si fue justo la primera acta o la segunda de la Diputación de Vizcaya, la franquista, vamos, en junio del 37, cuando ya empezaron a plantearse lo del tema del Museo de la Guerra. Y es un proyecto bastante desarrollado, incluso en esos momentos de guerra, de falta de, en fin, una situación pues, muy especial y que realmente llama la atención que se dedicasen esfuerzos a un museo. Incluso después de que hubiera la orden yo creo que ya incluso después de terminada la guerra en el 39, vamos, muy recién terminada la guerra, ya se plantea lo de hacer un museo nacional de la guerra. Incluso en algunos casos, en esos años 39, 40, 41, de vez en cuando vuelve a surgir un poco y desaparece, o sea, eso sí, pero llama la atención como en esos momentos de necesidad, incluso de hambre, porque en el año 40, 41 en Bilbao hay hambre, se dediquen a darle vueltas al Museo de la Guerra y por no decir ya el Museo de Bellas Artes, aunque bueno, como el vicepresidente de la Diputación era Hurtado de Saracho, que estaba absolutamente colocado con el arte, pues fue cosa suya, vamos, en definitiva, ¿no? Pero el Museo de la Guerra era realmente curioso por eso, porque se destinaron bastantes esfuerzos, proporcionalmente hablando, en esa época, por un museo que incluso después de esa orden de hacer un museo nacional, continuaron, como digo, tímidamente intentando hacer. Sí. Sí, no. En relación con las hipótesis de una construcción sobre el solar vacío, no he documentado absolutamente nada. Lo único que tengo referencias indirectas de que parece ser que sí hubo proyectos para construir ahí, pero no llegaron a materializarse. Pero yo particularmente no he documentado ningún proyecto concreto, ¿eh? Mi investigación básicamente hace referencia a la época de la posguerra, y la referencia al año 60, digamos, es el epílogo a mi manifestación en relación con la desaparición del espacio, del lugar, ¿no? como un lugar de memoria. Pero documentación ninguna, no. Creo que había... Buenas tardes. En concreto, quisiera preguntaros a vosotros que habéis expuesto la última sobre los lugares de la memoria de Deusto. Entonces, quisiera, si vosotros tenéis conocimiento de un espacio de esparcimiento en la anteiglesia de Deusto, que yo creo que desapareció como tal a principios del siglo XX. Entonces, la campa de la cervecería como espacio de socialización y de esparcimiento de la anteiglesia de Deusto. No sé si tenéis alguna referencia o que si realmente es un espacio de la memoria olvidada. Nos hemos intentado ceñir a lo que eran espacios de la memoria cuando Deusto era una anteiglesia, hasta 1924. Sí que es cierto que los testimonios posteriores documentan la zona de la cervecería donde estarían actualmente las escaleras del puente de Euskalduna como un lugar de esparcimiento, de ocio. Euskalduna, puente de Euskalduna. Creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? La cervecera que estaba ubicada en... La cervecera. Pues entonces no, o sea, no... Deusto, realmente donde estuvo ubicada la cervecera que hemos conocido nosotros bueno, eso pues, es una cervecera posterior, o sea, de los años 50, 60, 70. Pero el término la cervecería en Deusto era un topónimo en donde se ubica ahora el Palacio Gossens, en el puente de Deusto. Eso siempre ha sido el término de la cervecería, el muelle de la cervecería, la campa de la cervecería, en los terrenos pues, que ocuparon posteriormente la Universidad de Deusto, la comercial, los jardines, la carretera que sube hacia
hacia la Plaza Pío. Entonces, eso es el término de la cervecería en Deusto, históricamente. Claro, la cervecera es lo que tú me dices es muy posterior. En los libros que hemos consultado para hacer ese trabajo de los testimonios orales no hemos encontrado ningún testimonio que haga referencia a este espacio como lugar de esparcimiento. Entonces, por eso no lo hemos incluido. No sé si tampoco en la documentación consultada en el archivo no hay nada referente a ese sitio como lugar de ocio, lugar en el que se hacen mítines, lugar de que se celebrasen bailes o reuniones políticas. Entonces, por lo tanto, no lo hemos incluido, pero bueno, estaremos al tanto de ello, a rastrear información para ponerlo en posteriores trabajos. Bien, ¿alguna cuestión más, alguna pregunta más que queráis hacer? Pues parece que no. Muy bien, pues seguimos con la sesión. Luego, al final de las dos últimas intervenciones, también tendremos un tiempo para el debate y la clausura. Entonces, bueno, si van surgiendo algunas cosas, pues las dejamos para después. Muy bien, pues vamos a continuar con la intervención de Nereyone Intxaustegui, redescubriendo Bilbao, los espacios de la memoria religiosa. Muchas gracias. Eskerrik asko eta arratsalde guztioi. Bueno, pues sí, el título de mi comunicación va a ser Redescubriendo Bilbao, los espacios de la memoria religiosa. Obviamente, espacios religiosos puede abarcar... ¿Está encendido? Vale. Puede abarcar muchísimos lugares. Entonces, en lo que me he centrado ha sido en los conventos y en los monasterios que existieron en Bilbao. Bueno, cuando hablo de Bilbao, abarco también las antiiglesias de Begoña, Deusto y Abando. Y entonces, en el tiempo, comenzaría en el siglo XVI, cuando los primeros conventos se fueron creando, y a través de distintas fotografías, imágenes, pinturas, veremos en qué lugares estaban situados estos conventos y si hoy en día existen o no, si existe, por ejemplo, el convento físicamente pero no la comunidad, y qué usos se le han dado a ese espacio. Entonces, como digo, eso van a ser 10, espero que me dé tiempo, 10 conventos, 3 masculinos y 7 femeninos. En Bilbao hubo más, pero bueno, por cuestión de tiempo pues no los he mencionado aquí. Por ejemplo, sería el convento de capuchinos de Deusto que acabamos de ver, que bueno, como ya sabía que iba a ser mencionado, pues me he ahorrado esos minutillos para otros conventos. Y bueno, ¿por qué hubo pues 10 conventos y más en una población que tampoco había tanta población en la villa y en las 3 antiiglesias vecinas? Bueno, principalmente la función era religiosa. No hay que olvidar que durante la Edad Moderna, siglos XVI, XVII, XVIII, estamos ante una sociedad religiosa. La religión estaba en todos los ámbitos, tanto públicos y privados. Otra cuestión luego será si cada individuo en sí era creyente, era religioso o no, pero que la religión que dominaba los aspectos de la sociedad es una realidad evidente. Y unas funciones secundarias podrían ser, en el caso de los conventos masculinos, tenían una orientación de educación, y mientras los conventos femeninos estaban vistos como residencias, lugares para mujeres. Hasta épocas muy recientes la soltería femenina no ha estado bien vista, y en una familia que hubiera una mujer soltera, bueno, pues no era de todo algo honorable, no solamente por el hecho de tener una soltera, sino porque, claro, una mujer tenía que llevar una dote, entonces significaba que la familia no podía permitirse económicamente pagar esa dote y demás. Entonces, bueno, las residencias, estos conventos, dieron salida a ese problema. Entonces, comento ahora con los conventos. Bueno, este es una imagen de Bilbao y, bueno, vamos a ver muchísimos conventos que hay aquí. Por ejemplo, aquí, por aquí hay 3, aquí hay otro. Entonces vemos cómo Bilbao y las antiiglesias vecinas realmente estaban llenos de conventos. El primero va a ser el de la Esperanza, que en la actualidad, bueno, vemos que hay una calle que se llama La Esperanza. Esta es una imagen del siglo XVIII y por aquí vemos todas las huertas
que pertenecían al convento y este es el edificio actual. En esta comunidad vivían unas monjas agustinas y en 1986 pues, bueno, marcharon a Logroño y al edificio se le ha dado un uso posterior. En este caso es un centro de educación secundaria. Sin embargo, es posible ver estos rasgos religiosos, por ejemplo, en la torre, que las ventanas muchas están cerradas aún con cerrojos, ya que eran conventos de clausura, y en decoración aquí y aquí, como veremos, es un escudo con una virgen y distinta simbología, tanto agustiniana como mariana. Otro convento va a ser el de San Francisco, que sería este de aquí, que como vemos es de unas grandes dimensiones, de hecho tenía la iglesia más grande del País Vasco junto a la torre más alta y efectivamente viendo al lado de la ría donde está situado donde en la actualidad está el barrio de San Francisco, que por eso tiene tal nombre. También tenía un puente que en la actualidad no existe, aquí estaría el convento, y en la actualidad en estos terrenos que hay, bueno, pues viviendas, distintas calles, y bueno, en el siglo XIX, la ocupación francesa, bueno, llevaron a cabo unos edictos de desamortización de los conventos masculinos. De San Francisco los frailes tuvieron que marcharse. Es verdad que luego volvieron, pero bueno, ya el convento no estaba en un buen estado. Posteriormente, bueno, los frailes se tuvieron que marchar. En este convento, por ejemplo, fue un almacén para el ejército y bueno, al final se acabó demoliendo el edificio. Y en unas obras ahora en la década del año de 2000 se llevó a cabo unas obras para unos aparcamientos y se han descubierto los restos del convento, que estaría el claustro y demás. Y bueno, en la actualidad hay una calle que recuerda también, además del barrio, a este convento. La Merced es un convento que también, una vez más, estaba al lado de la ría, ya que, como se ha comentado, pues resulta difícil imaginarse Bilbao sin la ría. Entonces tenemos aquí el convento, la iglesia, el convento de la Merced, y aquí en esta postal podemos ver tanto el puente de la Merced como el puente San Francisco que hemos visto anteriormente. Entonces, hoy en día, que ha sido de este edificio, bueno, el convento, esto sería en sí, vemos que ha desaparecido, dando lugar, bueno, a una calle y viviendas. La fachada de la iglesia se ha mantenido, aquí vemos cómo ahí pues, transcurría el convento. El puente de la Merced, bueno, después de la época franquista ha recuperado su nombre del Puente de la Merced y el Ayuntamiento de Bilbao compró este local que le ha dado el uso, bueno, la sala de Bilbo Rock. La comunidad de la Merced sigue existiendo, pero está situado en Loiu, donde tienen un colegio labor educativa que también llevaron aquí en el siglo XX. La Concepción, bueno, es un convento que igual es más difícil situarlo, ya que en la actualidad no está ahí ni hay rastro de su primera situación. Está también junto a la ría, como podéis ver aquí en esta imagen, este sería el convento y aquí en este mapa, todo esto sería el convento, aquí había una calle, bueno, incluso había una plaza de toros, y estuvo localizado, situado aquí hasta mediados del siglo XIX, cuando el ayuntamiento, bueno, pues les expropió a las religiosas para llevar a cabo pues la construcción de esta estación de tren, que en un principio fue para unir la línea Bilbao-Tudela y que en la actualidad, bueno, tiene el tren de Feve. De aquí, las religiosas siguen viviendo y existiendo la comunidad en Bilbao, de aquí a donde marcharon a su localización actual, que sería en el barrio Alto de San Francisco, es este edificio de aquí vemos la Merced, sería este edificio de aquí, que aquí también está redondeado. Y bueno, esta es una imagen de como justo cuando comenzó la guerra civil, bueno, unos milicianos fueron donde las religiosas y quemaron el edificio, quedó aquí, las religiosas estaban dentro, pero bueno, algunos milicianos y vecinos se apiadaron de ellas y realizaron un boquete en el muro por donde salieron las religiosas. El resto del convento, el archivo incluido, pues desapareció. Y en la actualidad el convento sigue existiendo, es este de aquí el convento con la iglesia y está precisamente en la travesía de la Concepción junto al convento. El convento de San Agustín tuvo su origen en Deusto, con unos frailes agustinos que estaban en la zona de Berriz, en Deusto, pero a comienzos del siglo XVI compraron unos terrenos al preboste Tristán de Leguizamón en Bilbao y estuvieron, como otra vez más, junto a la ría y estuvieron ahí situados hasta el siglo XIX, cuando
debido a la desamortización llevada a cabo por los franceses y sobre todo la Primera Guerra Carlista, que serían aquí esta imagen, bueno, el convento quedó totalmente derruido y con posterioridad el Ayuntamiento de Bilbao llevó a cabo, bueno, expropió a los frailes sin darles ningún tipo de indemnización y en su lugar que construyeron el Ayuntamiento de Bilbao, que está situado precisamente donde antes estaba el convento de San Agustín. Convento de Santa Cruz, bueno, sería este edificio de aquí. Aquí es la actual iglesia de los Santos Juanes, que anteriormente fue el colegio de San Andrés de los Jesuitas, y esto es, bueno, la actual Plaza Unamuno. Aquí vemos, bueno, sí, no es la plaza, ¿no?, porque la plaza sería aquí donde está este edificio, que es el Instituto de Educación Secundaria. Bueno, pues anteriormente ahí estuvo situado el convento de la Santa Cruz, de Clarisas. Con Isabel II, bueno, pues llevan a cabo la desamortización y, bueno, las religiosas tuvieron que marcharse de aquí. Esto era conocido como la Plaza de Santa Cruz y en la actualidad que tenemos, bueno, pues la Plaza de Unamuno, también el nombre de la calle Santa Cruz, que sería esta aquí, y las religiosas lo que hicieron fue marcharse calzadas de Begoña arriba. Están situadas, aquí vemos las calzadas de Mayona y aquí estaría el convento, la iglesia. En la actualidad tampoco están aquí. Aquí sería una imagen sacada desde el Museo de Arte Vasco. Aquí estaría la línea de tren de Euskotren que lleva hasta Lezama. Bueno, y en la actualidad sería más o menos aquí, que no está el convento porque en la década, en el siglo XX, creo en la década de los 50, se derruyó para llevar una vez más la construcción de unas viviendas y en la actualidad, bueno, de aquí marcharon a Loiu y ahora están en Agurain. Entonces ha sido una comunidad se ha movido bastante. La Encarnación, bueno, sí que es algo más conocido, ya que esta es la fachada de la iglesia que hoy en día sigue existiendo. Encarnación, esta imagen que ya hemos visto antes, estaría situada ahí. Era de monjas dominicas y en la actualidad, bueno, si bien es cierto que el edificio existe, la comunidad no está porque de aquí marcharon a Leioa, de Leioa a Valladolid y en la actualidad están en Salamanca. ¿Qué ha pasado? Bueno, la iglesia continúa, bueno, sigue habiendo servicios religiosos y además de conciertos, de coro y etcétera. Existe un parque al lado que hace referencia a este convento y el claustro, el resto del convento, ha sido reutilizado y es el Museo de Arte Diocesano Sacro. El convento de Santa Mónica, esta es una imagen del siglo XVIII y estaba situado donde en la actualidad es la salida de metro San Nicolás de la estación del Casco Viejo y precisamente esta es la calle Esperanza, donde hemos visto que ahí, donde estará la Cascuncha, estaría situado pues, el convento de la Esperanza que ya hemos visto. También era de monjas agustinas, como todos los conventos de Bilbao y de las tres antiiglesias, sufrieron la presencia de los franceses y también las guerras carlistas y en algunos casos la guerra civil. Bueno, pues a mediados del siglo XIX se marcharon de esta localización y se situaron donde están en la actualidad, en la anteiglesia de Begoña. Esta es una imagen del convento actual, imagen antigua, y aquí vemos el convento y justo aquí es una fotografía que se sacó cuando se estaban construyendo los túneles de Begoña, que serían estos de aquí. De actualidad, pues estas monjas continúan ahí. San Mamés, pues nuestro campo de San Mamés, del Athletic, se llama precisamente así porque ahí hubo un convento de frailes franciscanos ya desde el siglo XV. Todo este terreno, bueno, ya sé que es una fotografía antigua, pero es lo que hay. Entonces tenemos el campo de San Mamés, la antigua feria de muestras, así que es bien antigua, aquí la Casa de Misericordia, pues todo esto eran terrenos del convento. Existió hasta el año 1872, cuando se construyó en estos terrenos la Casa de la Misericordia. La Casa de Misericordia estaba situada, creo que en Achuri, pero bueno, llegó un momento en el que no daba más de sí, necesitaba más espacio y se construyó aquí. En la actualidad, bueno, pues en este edificio hay una residencia de la tercera edad. Y finalmente, del último convento que voy a hablar es el de Santa Clara, que este convento también pues, se movió bastante, tuvo sus orígenes precisamente junto al convento de San Mamés que hemos visto. Aquí estaría situado, esto sería el convento, aquí hemos visto unos cuantos, por ejemplo el de San Francisco, esto sería los agustinos de Deusto que he comentado antes de situarse aquí, estaban ahí en Deusto. Bueno, pues esto de aquí
es el convento de Santa Clara, que vemos que está en el centro de la anteiglesia de Abando. Estuvo situado ahí hasta también mediados del siglo XIX, cuando a las religiosas se les expropió. ¿Y que se ha construido ahora que hay en ese lugar? Bueno, pues tenemos toda esta manzana. Entonces, el Teatro de Campos Elíseos, el edificio de Correos, la calle Euskalduna, toda esta manzana de aquí era donde estaban situadas estas monjas clarisas. De aquí marcharon a la anteiglesia de Begoña en el siglo XIX. Entonces, aquí vemos una imagen de la basílica, la casa consistorial. Aquí estaría el convento de Santa Mónica, que ya hemos visto, y esto de aquí es el convento de Santa Clara, que quedó en este estado después de la Tercera Guerra Carlista. En la actualidad tampoco existe, ya que de aquí se marcharon a Derio, donde siguen existiendo, pero en su honor existe la calle de Santa Clara y, bueno, está el metro de Zabalbide. Esto no es donde estaba situado el convento, ya que aquí había otro convento, sino las vistas que se tenían desde el convento de Santa Clara. Entonces, unas pequeñas conclusiones. Bueno, pues en la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, era una sociedad religiosa. Por ello, la villa y las anteiglesias, al igual que en muchos otros sitios, tenía que dar una respuesta a esa religiosidad, y pues hemos visto este gran número de conventos y monasterios y, bueno, y más que había, que pues no he presentado, pero que estarán recogidos en el artículo. Obviamente, la sociedad tiene unas necesidades y ya no tiene esa necesidad tan religiosa, hay otras. Entonces, con estos edificios ha habido como tres vertientes. Una primera sería el mantenimiento del edificio y también de la comunidad. Por otra parte, hemos visto que se ha mantenido el edificio, pero se le ha dado unos usos distintos, ya sea como museo, residencia o etcétera. Y finalmente, en algunos casos, que ha habido una total destrucción y siquiera queda pues una imagen que nos pueda recordar a ese pasado religioso que tuvimos en Bilbao. Y eso es todo. Muchas gracias. Eskerrik asko etortzeagatik eta entzuteagatik. Gracias, Nere. Gracias. Muy bien, bueno, pues vamos ya con la última, que se trata de... Oh, perdona. No sois las últimas. Yo pensaba que eres las últimas, pero no. Estaba ahí perdida. Bueno, es Ale Ibarra y Sara Hidalgo. Y van a hablar sobre Begoña 1903, devociones marianas y anticlericalismo en la lucha por la modernidad. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Sara y yo vamos a presentar el texto titulado Begoña 1903, devociones marianas y anticlericalismo en la lucha por la modernidad. Los sucesos ocurridos en Begoña en 1903 son un claro reflejo del modo en que se produjo la lucha por la modernidad en el Bilbao de principios del siglo XX. Aunque aquel conflicto puso sobre la mesa la cuestión religiosa, consideramos que estos acontecimientos no pueden entenderse únicamente a la luz de la dicotomía entre clericalismo y anticlericalismo, sino que otros elementos como la clase o la nación resultan fundamentales para comprenderlos. De la misma forma, lo sucedido en Begoña no fue solo resultado de un programa político o de la permeación de una determinada ideología, sino que otros componentes emocionales y culturales tuvieron un importante peso. Así pues, creemos que aquellos acontecimientos representan un momento esencial de lucha entre culturas políticas en un Bilbao donde la modernización y la sociedad de masas se abrían paso. A grandes rasgos, el Bilbao de 1903 se caracterizó por grandes cambios socioeconómicos como consecuencia del proceso de industrialización que venía dándose desde el último tercio del siglo XIX. Algunos de los elementos que caracterizaron este proceso fueron la llegada masiva de inmigración desde otros puntos de la provincia y del Estado, la escasez de vivienda y el hacinamiento, o la propagación de enfermedades que elevaron las tasas de mortalidad a cotas escalofriantes. Al mismo tiempo, el artesanado vivía un intenso proceso de proletarización que le llevó a buscar nuevas formas de expresión política. Y por su parte, las autoridades liberales de la época entendieron este proceso bajo la denominación de cuestión social, en la que la moralidad y la religión jugaban un papel importante. Una de las patas fundamentales de la experiencia moderna fue la cuestión religiosa, en concreto la negación de la religión como principio teórico, o en la práctica el rechazo a la externalización de la religión. Los anticlericales, que no antirreligiosos,
se negaban a que la religión se hiciera visible en la vía pública o en actos oficiales. Ese anticlericalismo presentaba dos niveles: el intelectual, expresado de forma moderada a través de artículos o iniciativas políticas en cortes o en los ayuntamientos, y el popular, manifestado de manera exaltada mediante algaradas callejeras, blasfemias públicas y actos violentos. Y en este análisis entendemos que la emoción nos da nuevas claves de comprensión, porque nos lleva a ahondar en cómo se produce esa experiencia que traspasa el plano racional, de forma que esta lucha de Begoña no fue únicamente una cuestión ideológica, sino emocional, donde el orgullo y el honor de los peregrinos católicos se contrapusieron a la indignación y rabia de los anticlericales. Bueno, pues tanto el republicanismo como el clericalismo ostentaban un largo arraigo en la villa de Bilbao ya a principios del siglo XX, ¿no? Y a estos movimientos se suma el socialismo, una de las culturas políticas modernas que se asienta en los últimos años del XIX. Entonces, la relación entre el republicanismo y el socialismo pues, pasó por diferentes momentos antes de 1903. No hay que olvidar que en 1886, cuando se fundó el Partido Socialista de Bilbao, el republicanismo ya estaba instalado en la vida política de la villa, ¿no? Tal y como ha estudiado el historiador Jon Penche, durante la Tercera Guerra Carlista, los republicanos, liderados por Cosme Echevarrieta, clamaron por el advenimiento de la República democrática y federal. Sin embargo, el fin de la Primera República en el año 74 trajo consigo el cierre del Círculo Republicano de Bilbao, aunque es cierto que su ideario se mantuvo, ¿no? Y entonces, entre las bases de su ideología, sobresalía la reivindicación de la secularización de la sociedad, es decir, la separación entre Iglesia y Estado y la libertad de cultos. Y este es el aspecto que precisamente más nos interesa en este trabajo, ¿no? Aquel anticlericalismo, ligado al republicanismo, sí que se mantuvo en el tiempo, como he dicho, y fue precisamente el hijo de Cosme, Horacio Echevarrieta, al que ya se ha citado aquí. En mayo de 1903 celebró un banquete en el que se abogó por, cito textualmente, crear una Vizcaya libre sin jesuitas ni vizcaitarras. Este discurso confluía, en cierto modo, con lo defendido por la facción del socialismo bilbaíno más cercana al mundo artesanal y, sobre todo, más próxima a la figura de Tomás Meave. Felipe Carretero, de hecho, también fue el líder de esta facción, que entendía que el anticlericalismo debía de ser un elemento central en la lucha de clases. En cambio, la facción más obrerista del socialismo tuvo otro tipo de relación, ¿no? con la cultura política republicana, ¿no? Al englobar a esta cultura política en el otro dicotómico con el que se concebía en aquella época la sociedad. Así, los republicanos eran vistos como pertenecientes a la burguesía y, por tanto, con intereses diametralmente opuestos a los del proletariado. En este sentido, no debemos olvidar que durante la gran huelga minera de 1890, Horacio Echevarrieta figuró como patrono minero, por lo tanto, no son extraños los recelos de este obrerismo hacia los elementos republicanos. Ahora bien, durante el cambio de siglo se produce un sutil pero cualitativo cambio y que viene precisamente de la mano de Tomás Meave, ¿no? Este antiguo militante nacionalista ingresó en las filas socialistas en el año 1902 y, aunque su pensamiento es internacionalista y revolucionario y no contemplaba alianzas con los republicanos, paradójicamente él fue uno de los elementos vertebradores del cambio experimentado por el socialismo y del acercamiento al republicanismo. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, pues esto se explica porque si consideramos que la política va más allá de lo puramente ideológico y programático, vemos en Meave muchos elementos que le conectaron con la clase media bilbaína y con elementos de la burguesía progresista y republicana. Aunque se opuso a la alianza con los republicanos, ¿no? La famosa proposición Quejido del año 1903, votada en la agrupación de Erandio, y se opuso al reformismo, sí que es verdad que los valores y los comportamientos que introdujo en el socialismo hacen de él un elemento bisagra entre ambas culturas políticas, erigiéndose como un elemento de confianza para la clase media, ¿no? Por lo tanto, a nuestro parecer, Tomás Meave fue una de las personas que facilitó y, en cierto modo, definió, ¿no?, la transición dentro del socialismo. Frente a ellos se situaron los clericales. Aunque el clericalismo no es en sí mismo una cultura política, podemos definirlo como una doctrina que instrumentaliza la religión en beneficio de intereses políticos, culturales y económicos. En este trabajo nos interesa en tanto que fue uno de los pilares de la lucha por la modernidad en el Bilbao de principios del siglo XX. Aunque en su seno se agrupasen personas inclinadas ante diferentes tendencias políticas, el sentimiento religioso actuó como nexo de unión. En la construcción de su imaginario, mientras que ellos se consideraron a sí mismos como el Bilbao sano y honrado, concibieron al otro,
a los anticlericales como lo más bajo, lo más ruin, lo más canallesco de la sociedad. Desde la década de los 80 del siglo XIX, los liberales bilbaínos venían tratando de impedir procesiones y peregrinaciones religiosas en la vía pública o ceremonias católicas en conmemoraciones de hazañas liberales. Sin embargo, el fervor religioso de los bilbaínos era incuestionable, sobre todo la veneración a la Virgen de Begoña. Así, en 1900, sexto centenario de la fundación, se solicitó a Roma la coronación canónica de la Virgen. Tras la aprobación por el Papa, se planearon grandes festejos que comenzaron a principios de septiembre de aquel año. La imagen de la Virgen fue engalanada por todo lo alto, con vestimentas y joyas donadas por el pueblo. Y a la par que las funciones religiosas tenían lugar en la basílica, peregrinos de toda Vizcaya fueron desfilando por Begoña. El 8 de septiembre de 1900 se procedió a la coronación a cargo del obispo de Vitoria y la imagen salió en procesión triunfal por Bilbao. Estos acontecimientos fueron considerados por los liberales y anticlericales bilbaínos como un acto de idolatría, que chocaba con lo que ellos entendían tenía que ser la relación entre los poderes públicos y la Iglesia y el modo en que entendían que tenía que vivirse la religiosidad. Pero no contenta con esto, la Hermandad de Begoña pensó que ya era hora de que el Vaticano ratificase la declaración de la Virgen como patrona de Vizcaya, lo que ocurrió en abril de 1903 provocando una gran polémica. Y es que el Ayuntamiento de Bilbao se negó a sufragar las fiestas. Y yendo un poco más allá, algunos como Facundo Pérez Agua pidieron que se suspendieran las procesiones o que se limitaran al perímetro de la basílica. La Diputación fue la que se hizo al final cargo de los gastos y organizó grandes festejos en Durango, Marquina, Balmaseda o Guernica. Se acuñaron medallas para la ocasión y se compuso el Begoña Cuandra Marí, pero la fiesta debía acabar en Bilbao. Así, durante todo septiembre, masas católicas provenientes de toda la provincia ocuparon las calles de la villa, que a pesar de todo se engalanaron para la ocasión con colgaduras y banderas. El punto álgido se produjo con la celebración del mitin anticlerical del 4 de octubre en el frontón Euskalduna. Allí se agruparon republicanos y parte del socialismo vizcaíno. Y fueron protagonistas de algunos incidentes contra los peregrinos, como el ocurrido ese día en el Arenal. Un grupo de católicos que se dirigían por el puente a la estación iban gritando vivas a la Virgen de Begoña, a Carlos VII y mueras a la República. Y unos anticlericales se sintieron insultados y se inició una fuerte pelea, digamos que sentando el precedente. Bueno, pues el contexto descrito por Ale pues son las semanas previas a lo que se conoce popularmente como la Begoñada. El 11 de octubre tuvieron lugar unos enfrentamientos entre clericales y anticlericales tan violentos que quedaron impregnados en la memoria colectiva de la ciudad hasta la actualidad, ¿no? Como lo atestigua pues, un testimonio de un señor de 100 años al que entrevisté y que recordaba este evento como el día que se tiraron los santos a la ría. Para los clericales, este día fue un momento épico, un triunfo del clericalismo y una ocasión de contención de la irreligiosidad, tal y como ellos lo entendían, claro, que representaban algunas culturas políticas. El cronista Enrique de Olea describió con gran excitación la subida de los 20.000 peregrinos a Begoña. Y cito textualmente, los gritos, las blasfemias, las descargas de las armas de fuego, la lluvia de piedras era incesante. Y sin embargo, hombres y mujeres de toda edad y condición, entonando al unísono el Ave, Ave, Ave María, proseguían su marcha ganando palmo a palmo el terreno, conquistando el campo en lucha titánica. Como veis, se describe de una manera muy épica. Centrándonos en los hechos en sí, el 11 de octubre estaban previstos dos acontecimientos en Bilbao. La peregrinación a la Virgen de Begoña y un mitin obrero, convocado por el Partido Socialista, por la facción más obrerista, contra el Círculo Minero en la Plaza de Toros de Vistalegre. A pesar de las reticencias de las autoridades, que dudaron hasta el último momento autorizar o no la peregrinación ante los potenciales sucesos que podría desencadenar, finalmente se decidió permitirla. La decoración de la ciudad, con algunas casas con colgaduras en honor a la Virgen, fueron interpretadas por los republicanos y por algunos socialistas como una provocación. Comenzaron así apedreando algunas colgaduras, lo que provocó un efecto contagio que se propagó por toda la villa. Los ataques más virulentos se produjeron contra la Iglesia del Sagrado Corazón y contra la residencia de los jesuitas y la Universidad de Deusto. La parroquia de San Nicolás, por su parte, donde debía de salir una de las comitivas, también fue testigo de una lucha a tiros entre un sacerdote y un obrero.
La situación se desbocó y la violencia se apoderó de la ciudad de Bilbao. La subida a Begoña fue escenario de una auténtica batalla campal, pero los peregrinos se sentían a salvo bajo la seguridad que ellos consideraban que les proporcionaban sus lazos azules y las medallas de la Virgen. En este contexto y en el fragor de los acontecimientos, colgaduras y carteles ardían en una pira de la calle Rivera, mientras que numerosos jóvenes afines al republicanismo y al socialismo descolgaron las imágenes de los santos que pendían de las hornacinas de algunas de las fachadas de las casas del Casco Viejo y las arrojaron a la ría. Entendemos este hecho como la expresión de la indignación y la rabia que en los anticlericales generaba la masiva ocupación de peregrinos en las calles de Bilbao, una ciudad que ellos consideraban depositaria de los valores liberales. Y cito textualmente, esas alaracas tienen por objeto la política. Los que somos liberales no podemos aguantar pacientemente esas manifestaciones constantes y los gritos en la calle, que constituyen una verdadera provocación. Los católicos, por su parte, entendieron estos actos como, cito textualmente, el despecho de quienes no pudieron impedir que triunfase el catolicismo bilbaíno en aquella jornada gloriosa. Como veis, se describe de una manera muy épica. La jornada se saldó con un muerto, el jardinero de la Universidad de Deusto, centenares de heridos y varias decenas de detenidos. Pero también tuvo un efecto simbólico importante, y es la expresión pública y masiva del odio hacia lo clerical por parte del anticlericalismo de la ciudad. Como conclusión, Ale y yo hemos querido mostrar que Begoña y los acontecimientos que allí ocurren en 1903 pues fueron la expresión de cómo se produce la lucha por la modernidad en la cambiante sociedad bilbaína de principios del siglo XX. Consideramos que Begoña es más que un enclave físico, es en realidad un espacio simbólico y emocional al que los devotos de la Virgen de Begoña tenían que llegar, o sea, su meta, y que los anticlericales, que por primera vez agrupan a socialistas y republicanos, tenían que impedir que llegasen. Y vamos a terminar con las ilustrativas palabras de Vicente Blasco Ibáñez, testigo presencial de aquellos acontecimientos, que plasmó magistralmente en su obra El intruso, escrita un año después, en 1904, y lo describe muy bien, pues lo citamos, y es: un tropel de desalmados, furiosos después de la lucha en el Arenal, se habían esparcido por las 7 calles, escalando las hornacinas que cobijaban las imágenes de los patronos de aquella Bilbao tradicional. Los santos eran arrojados de sus capillas y arrastrados después hasta la ribera, entre las patadas y salivazos de la turba, que quería vengar en aquellos cuerpos de palo, pintados y dorados, la sangre derramada por otros músculos y hueso. Al agua los santos, y caían de cabeza en la ría las vírgenes y los bienaventurados. Y ya está. Gracias, Ale y Sara. Bueno, nos queda la última intervención, que es Andoni Lezcano, y va a hablar sobre Julián López Oliva y la Casa Cinematográfica Paté en Bilbao, 1910-1917. Tengo que meter el pendrive. ¿Tienes pendrive? Muy bien. ¿Dónde lo meto? Por aquí hay algún agujerito. ¿Lo veo? Este es, ¿no? Sí, eso es. Ah, sí. Lo único, aquí te aparece la que vas a decir y esta la siguiente, por si acaso. Ah, vale, vale. O sea, que lo que se ve ahí diferente. Esta es la que ves. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, a continuación voy a hablar sobre Julián López Oliva y la Casa Cinematográfica Paté en Bilbao, 1910-1917. Particularmente me voy a centrar en las películas rodadas en Vizcaya por Julián López Oliva como representante de la Casa Cinematográfica francesa Paté en Bilbao. ¿Por qué traigo hoy este asunto a Bidebarrieta? Es porque básicamente era un tema porque la bibliografía, los investigadores del cine vasco habían pasado de puntillas y apenas lo habían tratado. Básicamente se habían limitado a decir que la Casa Cinematográfica se había instalado la Casa Cinematográfica Paté se había instalado en Bilbao en 1910 y solamente le atribuían 7 películas rodadas en Vizcaya. Sin embargo, realizando un estudio monográfico he localizado hasta 40 películas catalogadas y además he encontrado una película que digamos que como primicia lo anuncio aquí, que está en la Filmoteca Española y que aparece en la Naval. Ahora os enseñaré algunas imágenes.
No os penséis que estamos hablando de grandes producciones. Se tratan de películas que podían durar entre 1 y 3 minutos, quizás 5, y que normalmente se usaban para ser exhibidas, distribuidas, digamos, por España o el resto del mundo, porque la Casa Paté era una de las casas más importantes del mundo y tenía sucursales en las ciudades más importantes del mundo y tenían una gran red de corresponsales cinematográficos por todo el mundo y se compartían las películas, y así eso quiere decir que en Bilbao se proyectaban películas que podían estar rodadas en Barcelona, en París, en Berlín, y viceversa, ¿no? Aunque no sé hasta qué punto las películas que se rodaban aquí se exhibieron fuera, porque no tengo datos. Eso quiere decir, he logrado catalogar 40 películas, pero es posible que también haya más películas, porque resulta muy tedioso encontrar las películas en la prensa y a veces están bastante escondidas, ¿no? Entre las páginas de los periódicos. Y de todos modos, ya en el artículo incluiré la relación completa de las 40 películas que he catalogado con su fecha de rodaje, exhibición, etc. Se conservan 3 películas. 2 de ellas ya se conservaban, sin embargo no se atribuían a la Casa Paté. Las 2 que se conservaban estaban en la Filmoteca Vasca y una de ellas es esta inauguración del campo de fútbol de San Mamés, que es bastante emblemática, al menos para los que nos movemos en este mundillo, y que ha nutrido de bastantes imágenes de archivo sobre el Bilbao, digamos, de la industrialización, ¿no? y del Athletic, por supuesto. Son las primeras imágenes que se conservan del Athletic. Y eso, ya os digo, estaba en la Filmoteca Vasca, pero no se sabía quién la había hecho. Y tengo la completa certeza que la ha hecho Julián López Oliva. Sin embargo, la podéis consultar con este título, si lo ponéis en Google, la Filmoteca Vasca la ha colgado en Internet y dura 3 minutos, la podéis consultar cuando queráis. Y esta botadura de Galea también se conservaba, tanto esta como la anterior, desde hace ya más de 20 años, pero no se sabía quién la había hecho. Tampoco no tengo ninguna prueba explícita para afirmar que la ha hecho la Casa Paté, pero teniendo en cuenta que era prácticamente la Casa Paté la única casa que rodaba películas en Bilbao durante estos años, y teniendo en cuenta que además de esta hay otras 3 filmaciones en La Naval, que es la única industria que rueda la Casa Paté, precisamente, bueno, luego retomar este asunto del por qué se rueda La Naval. Yo creo que tengo razones de peso para creer que esto también lo hizo la Casa Paté. Y luego he descubierto en la Filmoteca Española este documental que recientemente he encontrado, que se llama, que en la prensa aparece como Visita del Rey a Bilbao, pero que luego en los intertítulos aparece como podéis leer abajo. Bilbao, la llegada del yate real a Giralda, y Bilbao, Alfonso XIII visita la constructora naval. Y en las imágenes podéis ver, bueno, si no recuerdo mal, creo que eran cuatro planos, todo el reportaje que dura 1 minuto y medio. El primer plano se ve la Giralda, el yate de Alfonso XIII, y luego se ven varios planos de Alfonso XIII paseándose por diversas naves de la constructora naval, y aquí se le ve con diversos consejeros de administración de la naval, entre ellos Tomás de Zubiría, que antes he mencionado, el conde de Zubiría, perdón, que es el mismo, que es el señor de bigote. Y también hay que destacar estas películas porque básicamente el País Vasco, pese a ser una zona muy industrial, nunca ha habido una industria cinematográfica. Y por poner un ejemplo, entre 1897, que es cuando se rodó la primera película en Bilbao, y 1911, solamente, o sea, en esos 14 años solo se hicieron 10 rodajes en Vizcaya, la mayor, todos en la ría de Bilbao. Y sin embargo, durante 5 años, entre el año 12 y el año 17, López Oliva rodó 40, ¿no? Y todos son filmaciones, ya os digo, de 5 minutos como mucho de duración. Por tanto, de los 25 primeros años de historia de los rodajes cinematográficos en Vizcaya, el 75% de ellos los rodó Julián López Oliva. Una figura que, por cierto, la bibliografía apenas ha hablado de él.
Luego, bueno, ¿y qué era la Casa Pathé? La Casa Pathé se fundó en París en 1896 y rápidamente se convirtió en una de las dos principales casas cinematográficas de Europa, junto a la también francesa Gaumont. Este predominio lo mantuvieron hasta la Gran Guerra, momento en el que se desplomó la industria cinematográfica europea y empezó a ganar peso Hollywood, que ha llegado hasta su monopolio ha llegado hasta nuestros días. En 1906 se instaló en España la primera representación de la Casa Pathé en España y en 1910 llegó la representación de la Casa Pathé a Bilbao bajo la gerencia de Julián López Oliva. Se instaló en la calle Colón de Larreategui, en los números 15 y 17, que está frente a los jardines de Albia, es decir, al lado, pegado al Café Iruña. Y aquí... bueno, este es un boceto que localicé en el Archivo Histórico Foral, un boceto de cómo debía ser la fachada, porque estaba en el bajo, y ahí aparece bueno, el letrero con el gallo que era el símbolo de la Casa Pathé. Y durante los 2 primeros años, desde el año 10 al 12, López Oliva se dedicó exclusivamente a la distribución del amplio catálogo de películas Pathé. Sin embargo, durante los 5 años siguientes se dedicó además de distribuir películas, también se dedicó a producir películas, que son estas 40 películas de las que os he hablado. Ya os digo que rodó 40 películas en Vizcaya, pero como era el representante de Pathé en toda España, en el norte de España, también era el responsable de las películas que se rodaron en Guipúzcoa, Álava, la provincia de Santander, la provincia de Logroño, el norte de Burgos, por citar algunos sitios de los que he localizado películas, pero no he realizado todavía una investigación exhaustiva de lo que hizo en esas zonas. Las proyecciones las realizaba en el Salón Olimpia, que estaba en la Gran Vía, y en el Teatro Trueba, que estaba en Colón de Larreategui, enfrente de los juzgados. Las actividades de López Oliva finalizaron bruscamente en octubre de 1917, el momento en el que finalizó su contrato, y al parecer el motivo de que no decidieran renovar el contrato era porque tenía bastantes deudas. Sin embargo, la Casa Pathé siguió existiendo en Bilbao, pero ya no estaba regida por él, y ya a partir de ese momento tampoco la Casa Pathé rodó más películas en Bilbao. Bueno, y en Vizcaya, que sobre todo de estas 40 películas la inmensa mayoría las rodó en la ría de Bilbao. ¿Qué sabemos de Julián López Oliva? Sabemos poquísimo. Sabemos que nació en Santander en 1871 y desconocemos en qué momento exacto llegó a Bilbao, bien pudo llegar en su niñez o en edad adulta, pero ya sabemos que en 1893, con 22 años, se casó en Bilbao. 3 años después de casarse, abrió una casa de espectáculos en la calle Iturribide, por lo que de alguna forma ya le vemos, no sabemos de qué tipo de espectáculo era, pero bueno, pero de alguna forma ya le estamos viendo vinculado a la industria del espectáculo. Y luego hay un vacío temporal, el que no sabemos nada, y luego del 10 al 17 fue el representante de la Casa Pathé, y a partir del año 17 lo que sé es que participó en algunas actividades benéficas y ni siquiera sé dónde ni cuándo falleció. Y yendo ya al contenido de los 40 rodajes en Vizcaya, pero antes de pasar a hablar antes de pasar a describir los temas filmados por López Oliva, debe tenerse en cuenta que estas filmaciones, al igual que otras películas de actualidades rodadas durante esos años, tenían una finalidad netamente comercial e iban dirigidas a un público amplio. Por ello, se buscaban acontecimientos que tuvieran un fuerte carácter cinematográfico, fueran visualmente atractivos o tuvieran un alcance informativo notable, por lo que se suele evitar temas conflictivos. Los temas que más interesaban eran la asistencia de personalidades y los acontecimientos deportivos de todo tipo, pero también había una presencia notable de actos festivos y benéficos, inauguraciones, botaduras de barcos, etc. No obstante, López Oliva también rodó algunas películas no ligadas a acontecimientos concretos, como 3 vistas urbanas. Desgraciadamente, desconocemos si existía alguna motivación aparte de la meramente mercantil. Es decir, no hemos podido averiguar si los temas escogidos respondían o no a inquietudes políticas o sociales del propio López Oliva. Tampoco sabemos si pactaba los temas a rodar con las 2 salas donde exhibió los rodajes o si ofrecía sus servicios a las personas o instituciones que iban a ser filmadas.
¿Cuánto tiempo me queda, más o menos? Quedan 4 minutos. De sobra. No, Por eso estaba tranquila yo. Ya. Yo creía que me estaba pasando. Y bueno, y esto he agrupado por temas para no ir uno por uno describiendo las películas, que no merece la pena. Además, sobre todo, no teniendo imágenes. Entonces, uno de los temas más predilectos de López Oliva es la filmación de la visita de personalidades o el rodaje de personalidades en general. Rodó 5 visitas de Alfonso XIII, entre ellas la visita de Alfonso XIII a Bermeo con motivo de la Galerna de 1912, que se llevó la vida de 100 bermeanos, con motivo de algunas regatas, con motivo de la visita a la naval, con motivo de una visita más general a la ría de Bilbao. También una visita de Antonio Maura a Neguri, así se llama el reportaje, visita de señor Maura a Neguri. Y también, también en varios documentales, tanto porque, como el que hemos visto de la Botadura de Galea, que se veía a las madrinas con los invitados, etc., entre eso y sabiendo el contenido de algunas películas, sabemos que también interesaba mucho rodar, digamos, a lo que se llamaba las fuerzas vivas de la provincia, que debían aparecer en buena parte de estos documentales, sobre todo pues, cuando se trataba de inauguraciones, actos benéficos, botaduras, presencia de otras personalidades. También interesan mucho los acontecimientos deportivos. De esas 14 películas, una buena parte de ellas trata de actividades relacionadas con el club deportivo. Cosa que me hizo sospechar que quizás él fuera miembro del club deportivo. Pero no he podido contrastar ese dato aún. Sin embargo, solamente hay 2 filmaciones del Athletic, ¿no? Nada que ver con el monopolio absoluto que tienen hoy en día las noticias del fútbol en los medios de comunicación de masas. Rodó temas como esquí, fútbol, rugby, lanzamiento de barra vasca, excursiones al Pagasarri, organizadas por el Club Deportivo, natación en el Abra, carreras a pie, a moto, automóvil, ejercicios gimnásticos, ciclismo. Muy interesante también son las 4 películas que rodó la naval. Como ya he citado, pues una es con motivo de la visita de Alfonso XIII, luego hay 2 botaduras, la botadura de Galea, otra que es la botadura del Martínez de Rivas, y también la inauguración de la naval. Qué curioso que solamente realiza rodajes en la naval, pero no en ninguna otra industria de la ría, porque se debe al contexto económico de la Gran Guerra, en el que la industria naval vizcaína se compraba a precios de oro, porque los fletes estaban carísimos, ¿no? Los barcos alemanes estaban hundiendo muchísimos barcos de la flota vizcaína y se habían revalorizado mucho los fletes. Y cada botadura de cada barco era recibido con gran regocijo por empresarios y por los trabajadores. También inauguraciones como la inauguración del dispensario Ledo o el barrio de Iralabarri, diversos actos benéficos, algunas vistas urbanas que le sirvieron para patrocinar en un primer momento sus actividades, y también algunas festividades como el 2 de mayo, el día de San Ignacio, en una película que se llama Fiesta Vasca a secas, quitándole el carácter político que tenía, que está organizada por el Partido Nacionalista Vasco, la Fiesta del Árbol y el Pájaro, una fiesta hoy en día ya olvidada, que consistía en plantar árboles, ¿no? En educar a los chavales de las escuelas municipales en aprender a convivir con la naturaleza, y un carnaval. Y también hay 2 manifestaciones de comerciantes en Bilbao que protestaban por la aplicación del impuesto de utilidades. Sin embargo, no hay ninguna manifestación de obreros, que en esta época las hubo, y muchas, ¿no? Eso también me lleva a reflexionar si quizás las películas tienen alguna motivación política de López Oliva, o si les contrataban los de la manifestación o no. Y también otras películas que no merece la pena ahora meterse en ellas. Y bueno, como conclusión, decir que estas películas son, el descubrir a la figura de López Oliva y la importancia que tuvo
un gran actor, digamos, a la hora de rodar películas en Vizcaya, digamos que se ha revelado como un gran, ¿cómo decirlo? Ahora se me ha ido. O sea, que ha sido fundamental, digamos, en la construcción, digamos, de la memoria cinematográfica bilbaína, de lo que nos ha llegado de esa época, que es bien escaso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas, si queréis hacer alguna o algún comentario. Tú, pero no. El micrófono lo tiene Aritz. Dos cosas muy rápidas. Para el tema este del clericalismo hay que relacionar eso con el impulso de la opinión pública, clerical y anticlerical, en el sentido de que luego, por ejemplo, Lea fue concejal por Bilbao la Vieja hasta el año 97 y entre el año 1 se monta la Gaceta del Norte y en el año 3 barren los clericales en las elecciones en varios distritos en Vizcaya y algunos nacionalistas se presentan, no se sabe muy bien si como candidatura nacionalista o católica, es decir, que el catolicismo se organiza, se argumenta como un partido, o sea, vamos, como un partido, o sea, va a las elecciones, ¿no? Y entonces la efervescencia política se manifiesta en este caso como, o sea, alineando a la gente entre católico, vamos, clerical y anticlerical, ¿no? Entonces el fenómeno es bastante más complejo y además no abarca solamente la vinculación anticlericales obreros y clericales burgueses, sino que es mucho más complicado esa distinción. Y luego, bueno, Olea le quiere dar una cosa muy seria al libro y pone dos copias de una escritura notarial certificando milagros de la Virgen. O sea que, en fin, que quiere darle peso al libro diciendo que un notario ha certificado que además la Virgen hace milagros. O sea que si un notario pone eso, será por algo. Y luego respecto a lo del tema del cine, no es Zubiría, tenía mucha mano en el Marítimo de Laura. Y ahí iba Alfonso XIII de visita todos los veranos. Y en el club, en el año 13, se dan cuenta de que las mujeres dejan de ir al club y se van al cine. Y entonces se plantean cómo atraer a las mujeres para que sigan jugando y sigan viniendo al club. Y una de las cosas que hacen es poner películas. Y entonces uno de los que está en la comisión, que se dedica a ver qué hacemos en el cine, estoy hablando de memoria, pero creo que era Zubiría o un hermano, o sea, andaban por ahí. Y entonces era una manera de hacer opinión pública, es decir, viene el rey, se inauguran los barcos de la naval, no los de Euskalduna, sino los de la naval, y luego, bueno, la manifestación contra las utilidades porque ellos estaban en contra del impuesto de utilidades. Y además el argumento de Zubiría en el hecho de enseñar al rey tenía un fundamento político. Eso, él lo escribe en una carta de unos años anterior en la Cámara de Comercio. Dice es que hay que traer al rey y hay que hacer este tipo de actividades deportivas y tal para que la gente vea que somos muy avanzados, muy modernos y el rey sea más querido aquí, ¿no? O sea que el cine, la imagen, ya empieza a entrar en el argumentario, en la herramienta de captar voluntades políticas. Entonces, ahora, igual tendrías que ver el Pathé qué socios tiene aquí, porque aquí con las distribuidoras de cine en esa época hay cosas muy curiosas. O sea, ahí están los Ibarra, las Zubirías, están metidos en el negocio, entonces habría que ver qué es lo que distribuyen y cómo. No, también, ¿sabéis lo de los exploradores? ¿Cómo se llaman? Los exploradores de España. Los Boy Scouts. Sí, el club de los escultistas. Hay, sí. Es que al final con las peleas no lo he dicho, pero hay dos reportajes que rodó sobre los exploradores, que, con toda la connotación política que tenían, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Es que las temáticas que rodaban eran todas muy vinculadas a la derecha monárquica, aunque el único que vinculado un poco al nacionalismo vasco es un documental que se llama Fiesta Vasca, a secas, ¿no? Pero le quita el aspecto político de la fiesta y lo llama vasca, a secas, no fiesta nacionalista o gelchale, ¿no? Por ejemplo. Y además se centraba en los bailes esos que se celebraban en la campa de Jolaseta y no Jolaseta era. Y no en el aspecto político. Rodó eso porque era pintoresco.
Y tengo constancia de que otros operadores de cine han rodado imágenes de eso y se han conservado. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Yo sí que quería decir una Sí, cosa, sí, sí. pero es del anterior. Es que tampoco quería hacer antes preguntas porque ya llevamos un cierto retraso, ¿no? Pues sí, a ti, Aritz. A mí, perfecto. No, bueno, una de las conclusiones que has dicho que es que, claro, como el ayuntamiento, o la anteiglesia de Deusto fue anexionada por el Ayuntamiento de Bilbao, eso, digamos, ha perjudicado mucho al patrimonio histórico de Deusto, ¿verdad? Sí. Esa es un poco la hipótesis. Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que los que más han maltratado su propio patrimonio, incluso del recinto original de Bilbao, previo a las anexiones de las anteiglesias, ya se hizo una limpieza de patrimonio, de olvido de la época preindustrial, brutal, que ya se quejaron Antonio Trueba y Unamuno, se quejaron de que estaban destruyendo todas las casas torre que había, puentes, edificios emblemáticos del casco antiguo, ¿no? Y entonces, y luego incluso en los años 20 hubo un plan aquí para romper casi todo el casco viejo para conectar el Arenal con el puente San Antón en línea recta, tirando todo. Un desprecio absoluto, como estilo que querían hacer en Barcelona. Sí, entonces, te digo que yo creo que eso no se debe... Igual sí que hay un factor agravante, ¿no?, por ser de Deusto, pero vamos... La cuestión es que nosotros hemos visto, y sobre todo en los testimonios de la gente de los años 40, 50 y 60, que están recogidos en distintos libros, ellos sí que manifiestan la dejadez del Ayuntamiento de Bilbao en los símbolos o en los edificios de Deusto. Ya desconocemos si es por una razón política o porque no haya dinero o porque eran unos incompetentes y no querían saber nada del patrimonio cultural, o las tres, pero sí que es sintomático, por ejemplo, que se destruya el frontón, que se destruya el ayuntamiento, o que no se dé ningún uso a ese solar, y que se parta la Plaza San Pedro por la mitad, cuando se podría haber hecho la carretera por arriba o por abajo. Se parte y luego ahí el canal es la auténtica salvajada. Ya desconecta la ribera con lo que es San Pedro. Entonces ahí habría que ver si hay algún testimonio de algún dirigente de la época que nos explique por qué. Pero sí que igual son las tres, ¿no? Pues se quedan unos incompetentes, que no había dinero y que no les importaba el patrimonio cultural, que es una cosa que pasaba antes y pasa ahora. Que ahora hay un olvido con lo industrial, que bueno, eso es una referencia que tengo ahora, que mucho turismo, pero que se han cargado toda la industria. Tú paseas por Bilbao tranquilamente, es difícil ver a simple vista que esto fue una ciudad netamente industrial. No hay nada, no hay nada. Si vas por la ría, es la ría del ocio. Franco. Es la ría del ocio, no es la ría industrial. Eso es. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Sí, hay. Isusco. Sí, hola. Buenas. A lo mejor no hace falta micro, no sé. En todo caso, me gustaría hacer una pregunta, sobre todo al hilo de las últimas comunicaciones sobre religiosidad, clericalismo y, bueno, esos matices que se han hecho también y en un poco que están bien en mi opinión, pero ya sé que igual este no es el tema que habéis tratado vosotras, pero hay un par de cosas que siempre me he preguntado, porque a ver, yo no he indagado sobre esto, no he indagado, ya que no lo sé, pero sí que todos somos conscientes que, y voy a hablar expresamente de los monumentos al Sagrado Corazón, que aparecen en muchas ciudades, incluso en nuestro entorno. Tenemos en Bilbao, tenemos en San Sebastián, tenemos en Tudela, bueno, cosas que se me ocurren y algunos más también, aparte de los mundialmente conocidos, pero alguna vez hemos leído o hemos oído hablar o hemos comentado, ya sé que esto es un poco posterior a la época que vosotras tratáis, ¿no? Pero que esos monumentos, el que apareciesen en tantas ciudades,
tuvo cierto apoyo, incluso cierta sufragación por grupos, no sé cómo llamarlo, por grupos ultracatólicos que podía haber a su vez dentro de la Iglesia católica, como hoy en día pueden ser, pues grupos que se nos ocurren más o menos a todos, ¿no? Pero grupos que en aquella época podían estar en esa onda, digamos, más ultraconservadora, ultraortodoxa, podríamos decir, que apoyaron la construcción o la implementación de esos monumentos en las ciudades, porque esto es importante para el estudio del espacio urbano y tal. Hubo otra cosa también que al hilo de lo mismo, de los monumentos al Sagrado Corazón, que también teníamos entendido en algunas ocasiones que ya un poco más tarde, ya durante la Guerra Civil Española, por ejemplo, constituyeron algunos puntos de las ciudades donde ciertos grupos de gente se reunían y allí se hacían unas colectas específicas para el apoyo a las fuerzas sublevadas, digamos. Entonces, yo no sé, yo no he indagado sobre esto, pero o son cosas que uno alguna vez lo ha oído por ahí o lo han leído y me siento especialmente interesado porque es que para cosas de la ciudad y lo urbano y lo antropológico en el sentido de la sociedad urbana, pues creo que es importante, no solo eso, no sé si alguien podría responderme algo o no, o estoy desvariando ya un poco, a estas horas, no sé. No sé si Alejandra o Sara saben, pero bueno, de todas formas estamos ya fuera de tiempo, nos van a echar de aquí, entonces ya la última pregunta, y no sé si bueno, está Joseba Aguirre Azcuénaga, ¿quieres decir algo, clausurar? Nada. Bueno, pues damos por clausurado este simposio, muchas gracias por venir. Ha sido un placer y yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Muchas gracias.